Bueno, pues nada, buenos días a todos. Para mí, por supuesto, es un placer estar aquí. Debo, pues es casi obligado, ¿no? Y protocolariamente, pero no solo protocolariamente, sino muy de veras, comenzar mi intervención agradeciendo a las instituciones que me han invitado. Por supuesto, la Fundación Gustavo Bueno, cuyo presidente acaba de ponerme en un brete en torno a la publicación de mi tesis doctoral, brete que acojo encantado y ahora está grabado además, va a ser este año. Depende cuál sea el volumen de personas que me vean por Internet, pues esto me va a comprometer más o menos, ¿no? Y también al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y a la Universidad de La Rioja. Es para mí un verdadero honor estar aquí un año más. Dijo ayer Joséchu que esta eran las ediciones número 20. Y, bueno, por citar al clásico, ya que no está Daniel López, eso es no es cosa menor, para decirlo de otra manera, es cosa mayor, como dijo Rajoy en Talavera de la Reina hace unos años acerca de la cerámica de Talavera. Bueno, al margen de los agradecimientos, también debo comenzar por una especie de advertencia que puede quizás interpretarse, pero les ruego que ustedes no lo interpreten así, como una especie de truco retórico de lo que los clásicos llaman captatio benevolentiae, captación de la benevolencia. Voy a empezar diciendo que lo que pueda yo sostener aquí no es en absoluto nada nuevo. Quiero decir que no es nada nuevo en relación al animal divino y no es nada nuevo tampoco en relación pues, a todo lo que se ha venido diciendo en intervenciones y lecciones anteriores en este curso, empezando por la de Tomás, siguiendo por la de Atilana, por la de Caís también, cuyos puntos en común con lo que voy a decir yo ahora van a ser completamente obvios. Y digo que no se tomen esto como una especie de truco retórico porque quizás alguien esté pensando que, bueno, sí, este hombre lo que está haciendo aquí es una presentación un poco antifrástica, de decir que no va a decir nada nuevo y ahora va a decir cosas insólitas y nos vamos a quedar todos empatados. No es así en absoluto, literalmente, nada nuevo, salvo, eso sí, por supuesto, las interpretaciones de mi propia cosecha que yo pueda intercalar en mi exposición, porque, naturalmente, como también sabían los clásicos, en este caso los escolásticos, todo lo que se recibe, siempre se recibe al modo del recipiente, ¿no? Quisquid recipitur, ad modum recipienti recipitur. Y entonces, pues como el recipiente soy yo, pues las interpretaciones mías propias, pues las comprometo en la mesa. Y esas van, por supuesto, más allá de lo que Bueno dice, aunque son marcos interpretativos para mí necesarios para hacerme cargo de este libro y de la filosofía de la religión aquí contenida. El título de mi lección es el siguiente, título sugerido por la Fundación Gustavo Bueno, pero que, sin embargo, a mí me ha parecido excelente. Es, como saben ustedes, porque está en el programa, pero digo esto en beneficio de los que nos vean después, la religión dentro del contexto del espacio antropológico tridimensional y el espacio etológico bidimensional. Y bueno, lo que voy a hacer aquí, en relación a este título, es voy a recorrer una serie de temáticas centrales que pueden, de hecho, arracimarse en torno a este título y que, a mi juicio, constituyen, de alguna manera, la verdadera columna vertebral, y esto ya es muy comprometido, pero así lo digo, la verdadera columna vertebral del animal divino en tanto que verdadera filosofía materialista de la religión. Y también, por supuesto, la verdadera columna vertebral de la especificidad y de la originalidad del proyecto de filosofía de la religión que se abre paso en este libro de Gustavo Bueno del año 86, aunque tiene sucesivas ediciones como este, todos bien conocidos, en el 96 y ahora últimamente pues en el 2023, ¿verdad? Y esta serie de temáticas centrales se raciman, como digo, en torno al título este que se me ha propuesto y que ha cogido muy gustoso, la religión dentro del contexto del espacio antropológico tridimensional y el espacio etológico bidimensional, y además, como evidencia de que este cúmulo de temáticas están verdaderamente entreveradas en la columna vertebral del libro, pues voy a aportar una evidencia biográfica, pero puede parecer anecdótica, pero desde luego no lo es, que tiene que ver con algo en lo que Bueno reparó en muchísimas ocasiones a lo largo de su vida. Yo se lo oí decir muchas veces, lo dejó también dicho por escrito, pero también en su producción audiovisual, y es la siguiente circunstancia. Gustavo Bueno muchas veces decía que el animal divino no podía haber salido adelante, no podía haber salido a la luz antes, con anterioridad al establecimiento de lo que en otro contexto, en el artículo titulado La etología como ciencia de la cultura, él mismo llama el torbellino triunfante de la etología. Es decir, antes del establecimiento de la etología como tal ciencia categorial en marcha,
fecha que se puede poner de manera muy convencional, por supuesto, como ocurre siempre en la historia de las ciencias categoriales, en el momento en el que los tres grandes fundadores, aunque también esto es muy convencional decir que son los tres grandes fundadores de la etología, pero en fin, los que pasan por ser los tres grandes fundadores de la etología, los padres fundadores de la etología, que son Konrad Lorenz, este famoso y eminentísimo etólogo austriaco, Nico Tinbergen, no menos famoso y eminentísimo también etólogo holandés, y Carl von Fierst, el especialista en la danza del sol de las abejas, cuando reciben el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1973. Este es el punto en el que, como digo, de una manera bastante convencional, porque, como se sabe en estos contextos de la historia de la ciencia, siempre cabe aplicar pues, una especie de argumento sorites en el cual no hay realmente fechas cortantes, de manera totalmente precisas, ¿no? Y en el que la etología se instituye como tal ciencia categorial, y Gustavo Bueno dijo muchas veces que al margen de esta constitución de la etología como ciencia, el animal divino no hubiese podido salir adelante. Y yo espero que se vea por qué a lo largo de mi exposición. Creo que hay razones de gran peso por las que esto son así, y antes de proseguir en esta introducción voy a proceder a resumirlas. En primer lugar, a mi juicio, lo que esto supone de algún modo que la verdad filosófica del animal divino, como filosofía verdadera de la religión, estaría en total dependencia de la verdad categorial de la etología, como ciencia del comportamiento de los animales no humanos, y también de los animales humanos en tanto que animales realmente, ¿verdad?, en el comportamiento genérico de los humanos. ¿Y esto por qué? Pues esto es porque esta filosofía materialista de la religión contenida en el animal divino permitiría dialécticamente, de manera pagógica, acomodar las evidencias etológicas mucho mejor, de una manera mucho más fecunda, más fértil, que otras filosofías de la religión sean a su vez verdaderas filosofías de la religión o falsas filosofías de la religión. Estoy pensando en filosofías alternativas a la del animal divino, como puedan serlo, pongamos por caso, la filosofía de la religión de Marx, que se resuelve en una suerte de sociologismo, pero también filosofías de la religión que Bueno considera explícitamente el animal divino como verdaderas filosofías de la religión y que tienen que ver con el humanismo trascendental de Feuerbach, de Hegel, de Max Scheler, de Unamuno, etc. Estas filosofías alternativas que hacen pie en el eje circular o en el eje radial, es decir, que son filosofías radiales o circulares de la religión, no pueden hacerse cargo de las evidencias etológicas de la manera en que efectivamente nos es dado a nosotros hacerlo utilizando la plantilla del animal divino. Y la razón ontológica de que esto sea así tiene que ver, por supuesto, y esto de nuevo no es nada absolutamente inédito, con el hecho de que las filosofías alternativas que acabo de mencionar, y que podrían mencionarse otras, estas filosofías radiales o circulares de la religión, la filosofía de Feuerbach, la de Marx, la de Hegel, la de Max Scheler, etc., dispondrían en principio de un esquema antropológico, de un espacio plano bidimensional de coordenadas antropológicas frente al espacio tridimensional del materialismo filosófico. Y este espacio tridimensional del materialismo filosófico estaría muchísimo más acomodado a las evidencias etológicas del presente. Bueno, en ese sentido, y terminando ya de alguna manera con esta especie de introducción prolegomenal, mi tesis es que es una tesis que en realidad es una respuesta al enunciado titular, resonaría así. Y va a parecer una obviedad, en cierto modo, y en cierto modo es una obviedad. Lo que pasa es que la obviedad luego en su desarrollo espero que adquiera unas coloraciones que la hagan más o menos interesante. Esta sería mi tesis nuclear, que es una tesis que responde al enunciado titular de mi charla. En el contexto del espacio etológico bidimensional no hay religión, pero sí la hay en el contexto del espacio antropológico tridimensional. Y esto no sucede así por razones puramente empíricas, sino por razones, por muy importantes que estas puedan ser, por supuesto, sino por razones que son más bien de orden, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera, trascendental, de orden lógico-material, vamos a decirlo así. Bien. De acuerdo. Entonces, el espacio antropológico tridimensional es un espacio antropológico que es constitutivamente religioso frente al espacio etológico bidimensional. Es un espacio que es constitutivamente religioso, y adviértase esto, no lo es de manera exclusiva, no lo es exclusivamente. Porque si dijéramos que el espacio antropológico tridimensional
del materialismo filosófico es un espacio religioso exclusivamente, si un espacio exclusivamente religioso, pues entonces, por supuesto, estaríamos apostando todas nuestras cartas a las fichas por ejemplo, del panteísmo, según el cual, efectivamente, pues, en función de una suerte de lo que podríamos llamar una hibris del teísmo, todo está en dependencia de Dios. Y este panteísmo pues, está de alguna manera también prefigurado, no digo que expresamente sostenido, pero prefigurado en el ontologismo, por ejemplo, de filosofías como las de Malebranche, por ejemplo. Nosotros vemos todas las cosas en Dios, o las filosofías como las de más recientemente Rosmini, por ejemplo, Antonio Rosmini, o por supuesto otro ontologista, quizás el ontologista de más bulto y de más importancia de la filosofía española del siglo XX, Xavier Zubiri, con su doctrina sobre la religación constitutiva del animal de realidades, es decir, el hombre, con la realidad fundante o fundamental que es Dios. Por lo tanto, no estoy sosteniendo, por supuesto, que el espacio antropológico tridimensional que defiende el materialismo filosófico sea un espacio religioso, constituyente religioso en un sentido exclusivo, pero sí lo es asertivamente, puesto que incluye la religión de una manera que el espacio etológico bidimensional no lo incluye. Y en todo caso, tesis, por cierto, que en absoluto es inédita y que ha sido sostenida muchas veces y que incluso en este curso la ha sostenido el otro día con toda pulcritud Ekaich y luego también Attila, es decir, que efectivamente pues, la religión es un elemento constitutivo del hombre, tal y como se entiende la idea del hombre en el materialismo filosófico. Bien. En todo caso, aquí se plantea un problema, y este problema es un problema al que me quiero comenzar por enfrentar. Tampoco es un problema en absoluto inaudito, es un problema que ha sido planteado muchas veces desde el entorno del materialismo filosófico y desde otras filosofías igualmente, ¿no? Puesto que, este es el problema, a la luz de la etología, parecería que hubiese que reconocer ampliamente la continuidad genética y estructural del material antropológico respecto del material zoológico, genérico, a la luz de la etología y del evolucionismo darwiniano, puesto que efectivamente no hay ningún corte entre los hombres y los demás animales, para decirlo de otra manera, entre los hombres, los animales humanos y los animales no humanos. Este corte nos remitiría a un espiritualismo pues, similar al de Descartes, por ejemplo, o al del propio Malebranche u otros. Por lo tanto, en cierto modo, esta continuidad, este continuismo entre el material antropológico y el material zoológico o el material etológico tiene que ser reconocido desde el materialismo, y tiene que ser reconocido frente justamente al descontinuismo espiritualista, por ejemplo, cartesiano, no únicamente cartesiano desde luego, pero desde luego cartesiano, anticipado por Gómez Pereira y antes por multitud, ¿verdad?, de pulsiones de la filosofía neoplatónica, etcétera, etcétera. Bien. Por tanto, desde el materialismo tenemos que hacernos cargo, efectivamente, de la abundante lección de la etología moderna y de la biología evolucionista contemporánea, tratando de destruir, por supuesto, de barrenar esta tesis discontinuista, espiritualista radical, pero al mismo tiempo tenemos también que proceder a matizar que esta continuidad entre el material etológico y el material antropológico solo se da en el curso de discontinuidades muy precisas marcadas por la escala de la racionalidad institucional. Y esta situación es una situación dialéctica que Gustavo Bueno ha reconocido como inversión antropológica, un filosofema también muy conocido del materialismo filosófico al que el otro día se refirió Keitz, por ejemplo, de manera muy pertinente en su conferencia. La inversión antropológica frente al etologismo. La inversión antropológica frente al etologismo no indicaría en absoluto, no podría indicarlo desde el materialismo, que las legalidades biológicas o psicobiológicas o etológicas quedan canceladas en el caso de la cultura humana. Esto en absoluto es así, no quedan interrumpidas, no quedan desconectadas, pero sí quedan, aunque operen, y operan a pleno pulmón, ahora voy a poner algunos ejemplos de ellos, quedan desbordadas al quedar también reasumidas en legalidades culturológicas que las rebasan. Bien, como les he prometido poner unos ejemplos para que mi presentación no sea puramente abstracta o no resuene de una manera puramente lisológica, pues aquí van los ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo que Gustavo Bueno pone en muchísimas ocasiones, de hecho es el ejemplo por excelencia que Gustavo Bueno pone no solamente en la etología como ciencia de la cultura, sino en otros muchos contextos de su obra, tanto escrita como audiovisual. Es el ejemplo de todos conocido, supongo, pero para el que no lo conozca lo respongo a mi manera aquí, el ejemplo del elefante y del musulmán. Bien, pensemos en un musulmán atravesando un desierto del Sáhara y que efectivamente, pues, en mitad de su marcha, a las horas establecidas por la religión islámica, que son 5 a lo largo del día, tiene que proceder a rezar mirando la Meca.
Pero como ustedes saben muy bien, pues parte del ritual de la religión islámica consiste en que efectivamente antes de hacer los rezos mirando la Meca hay que efectuar unas abluciones. A falta de agua, este musulmán, dice Gustavo Bueno, se realizará estas abluciones con arena. ¿Qué hace un elefante en semejante tesitura, en una tesitura más o menos similar? Pues hace exactamente lo mismo. También hace una ablución sustitutoria con arena. Sin embargo, en el caso de la conducta del musulmán, la conducta del musulmán está regulada por legalidades culturológicas extrasomáticas que tienen que ver con el calendario y con el reloj. En el caso del elefante, sin embargo, un animal que por supuesto es un mamífero y que por tanto es un animal endotermo, que tiene una homeostasis térmica constante, etcétera. Es un animal, lo que vulgarmente se llama un animal de sangre caliente, cosa que también lo es el musulmán, no por ser musulmán nosotros también mismo, en tanto que no musulmán, en tanto que mamífero. Compartimos, digámoslo así, genéricamente este rasgo con los elefantes. Bueno, pues la conducta del elefante está regulada por su propia homeostasis térmica, es decir, no por el reloj ni por el calendario como instituciones normadas de la cultura extrasomática, sino por, y también intersomática, sino por el termómetro. Bien, pongamos otro caso, sin embargo, otro ejemplo. El ejemplo de la conducta agresiva, de lo que los etólogos, empezando por Konrad Lorenz, llaman el drive, la pulsión o la conducta agonística, que ha estudiado pues, multitud de etólogos en multitud de especies, empezando pues, por David Lack en los petirrojos, siguiendo por Nico Tinbergen en los peces espinosos, etc. Bien. Estos drives agonísticos, que pueden efectivamente percibirse en los etogramas de estas especies que acabo de mencionar, no quedan en absoluto cancelados en el caso de los seres humanos, y al contrario, son absolutamente esenciales para que puedan configurarse en el espacio antropológico instituciones como las de la guerra, que ha estudiado Tomás García López muchas veces. Pero, sin embargo, esto no quiere decir que la guerra, como tal proceso, que se despliega en un contexto político y geopolítico pueda reducirse en absoluto al drive de la agresión, aunque lo presuponga, porque el drive de la agresión queda a su vez envuelto por legalidades culturológicas que lo estarían desbordando y que pueden incluso llegar a interrumpirlo en ocasiones. Muchos militares en activo no tienen por qué sentir una especial agresividad etológica en el momento en el que están en el campo de batalla y hoy en día incluso no tienen, debido a la propia evolución de la tecnología militar, no tienen por qué sentirlo porque sencillamente mandan los misiles desde un punto muy distante del blanco al que quieren apuntar. Esta es la diferencia que media entre la conducta, por ejemplo, etológica de enseñar las garras y la conducta de mandar los misiles, o entre el gesto del presidente Nixon y el gesto de agresividad de un primate. Ambos gestos, efectivamente, lo que tienen justamente de coloración etológica cogenérica son muy similares, pero sin embargo están envueltos por contextos diferentes, completamente diferentes. En un contexto, por ejemplo, pues la típica cara agonística de un primate o el erizamiento, estudiado también por Konrad Lorenz y por otros muchos etólogos como Otto Keller, etcétera, de sus hombros, está dirigido a un coespecífico en un entorno ecológico selvático. En otro caso, por ejemplo, pues naturalmente estamos hablando de un contexto geopolítico que no tiene parangón alguno en el campo de la etología. Y finalmente, por poner otro ejemplo también muy citado, Gustavo Bueno se ha referido a él en multitud de ocasiones, es el caso del análisis que, según Gustavo Bueno, hace Desmond Morris de las razones que habrían impulsado a Dante a la hora de escribir la Divina Comedia. Bueno, la verdad es que, esto creo que lo sostiene Caich hace poco, si uno lee yo la obra de Desmond Morris la tengo bastante bien estudiada. Yo no he encontrado ese lugar. Por lo tanto, la atribución de Bueno pues, podría discutirse. Quizás Bueno esté hablando de memoria o lo que sea, pero da igual. Quiero decir, el ejemplo sigue siendo muy pertinente. Efectivamente, los impulsos psicoetológicos de cortejo que Dante pudiese tener hacia Beatriz, que se había muerto incluso antes de que se compusiera la Divina Comedia, pero en fin, da lo mismo, ¿no? Son impulsos que no pueden negarse, que no queden cancelados a la hora de analizar la conducta de Dante en tanto que sujeto operatorio. Sin embargo, estos impulsos de cortejo en absoluto explican, por ejemplo, la estructura métrica de los tercetos endecasílabos de la Divina Comedia, ni tampoco, por supuesto,
el lugar de la Divina Comedia en un conjunto de diamorfosis culturales que empiezan o arrancarían, por poner también un hito absolutamente convencional, en el ciclo mitológico de Orfeo y Eurídice, y terminarían, pues, qué sé yo, en el Aleph de Borges, que es una de las últimas transformaciones diamórficas de la Divina Comedia, o en la película de Lars von Trier, La casa de Jack. Ese conjunto de transformaciones diamórficas queda absolutamente situado en un plano que es irreducible, es completamente inexplicable desde el punto de vista de las legalidades etológicas que, sin embargo, no hay por qué negar, estarían operando en el caso de Dante escribiendo la Divina Comedia. Bien. Ahora bien, situados entonces en este punto, habiendo, por supuesto, sentado la tesis, que es una tesis muy conocida del materialismo filosófico, de que efectivamente el material antropológico es transgenérico de alguna manera y anamórfico con respecto al material zoetológico, sin perjuicio de que esto, por supuesto, no quiera decir que la metábasis respecto de un género no implica su abandono. Por lo tanto, aquí no estamos abonándonos tampoco al discontinuismo espiritualista en absoluto. Bien, pero si es así, entonces, ¿cómo pasar de un espacio, del espacio bidimensional propio de la etología, en el que no hay eje angular, es un espacio en principio compuesto por dos ejes, el radial y el circular, al otro espacio, al espacio antropológico tridimensional, en el que efectivamente podemos contar con los tres ejes ya bien dispuestos? Bueno, este problema es de cómo pasar de un espacio a otro, es un problema respecto al cual a mí me gustaría ahora mismo dibujar una suerte de analogía estructural con otros problemas de semejante orden, o por lo menos de una estructura bastante similar, pero que se dibujan a escalas categoriales y que son todos ellos problemas clásicos dentro de las respectivas categorías. Por ejemplo, en el campo de la geometría o más generalizadamente de la topología. ¿Cómo es posible pasar, por ejemplo, de un espacio geométrico bidimensional, en el que se dibujan, por ejemplo, las figuras geométricas propias de la geometría euclidiana, o más bien también de un espacio generalizadamente n-dimensional, donde se dibujan las diferentes variedades topológicas, por ejemplo, a un espacio tridimensional, que es el espacio de los sólidos propios del mundo corpóreo ordinario, del mundo aspectables que nos rodea. Pensemos, por ejemplo, en el teresacto, que es una variedad topológica cuatridimensional de un cubo de la que hablé el año pasado, por ejemplo. Cómo pasar efectivamente de ese espacio al espacio tridimensional en el que habitamos sencillamente, pues, todos los sujetos operatorios, que es el espacio del mundo aspectabilis ordinario, del espacio práctico en el que se inscriben y se circunscriben las operaciones. Esto para poner un ejemplo geométrico al que me voy a volver a referir. De momento estoy planteando estos problemas. Pero vamos a hablar ahora de otro ejemplo, extraído en este caso, pues, del campo de la biología del desarrollo, por ejemplo. Cómo pasar del espacio también a su modo bidimensional en el que se contiene la información, léase esto de la información de un modo absolutamente metafórico y casi inaceptablemente metafórico, por lo que tiene de antropomorfismo, ¿verdad?, contenida en las macromoléculas de ADN, la estructura cristalográfica de las macromoléculas de ADN descubiertas por Watson y por Crick y por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, etcétera, de un organismo al propio organismo, al fenotipo del organismo. Pensemos, por ejemplo, en cualquier organismo, en un ser humano, en un tigre, pero también, por las circunstancias que se verá ahora, en un pez piña, Eipodus gloriamaris. Desde luego, este paso es un paso que resulta que no es absolutamente expedito, porque no es directa esa traducción, en la medida en que, por ejemplo, efectivamente el fenotipo del pez piña es el resultado no solamente, ¿verdad?, del ADN, sino también, por ejemplo, pues de los factores actuantes en el ecoentorno del propio desarrollo del organismo a lo largo de sus diferentes fases de la ontogenia, pero no solo del ecoentorno, sino en el caso del pez piña, y por eso ponía este ejemplo, también del entorno, vamos a decirlo así, interno, es decir, de la biota, sobre todo las bacterias bioluminiscentes, ¿verdad?, del tracto intestinal del pez piña, en función de las cuales este holobionte, como se dice ahora, tiene que ejercer la lucha por la vida, porque es en función de estas bacterias bioluminiscentes que en absoluto están contenidas en su genoma, como él atrae a las presas, ¿verdad?, a través de las luces que segrega, etcétera. Y por poner un tercer ejemplo, cómo pasar también de las legalidades de la química abiótica a la vida molecular, por ejemplo, a través, por ejemplo, de
del mundo de ARN y sus propiedades autocatalíticas. O cómo pasar, en cosmología, de las singularidades gravitacionales, tipo Big Bang, por ejemplo, al mundus spectabilis que nos rodea. Bueno, estas 4 preguntas, estos 4 o 5 ejemplos categoriales que acabo de ofrecerles a su consideración, comparten, creo yo, que un rasgo fundamental con el problema titular que nos ocupa hoy. Y ese rasgo fundamental es que es imposible, ¿verdad?, responder en recto a estas preguntas sin tener en cuenta lo que Gustavo Bueno en muchas ocasiones ha considerado el dialelo, un dialelo. Es decir, que son situaciones eminentemente dialécticas todas ellas. Pensemos en la respuesta que da Poincaré, por ejemplo, cuando se le preguntaba, ¿verdad?, por qué el mundo en torno es un mundo tridimensional. Él contestaba de una manera muy ingenua, según nos recordó Gustavo Bueno en muchas ocasiones, que esto es así porque el ojo mismo es tridimensional. Claro, Gustavo Bueno, cuando comenta esta solución de Poincaré, dice que es una solución de compromiso en el que se está ingenuamente asumiendo el dialelo, está ingenuamente reconociendo el dialelo a través de una explicación de la tridimensionalidad del ojo, del mundus spectabilis, que ratifica ingenuamente que esa tridimensionalidad tiene que tenerse en cuenta en todo momento, porque en el momento en que la pierdas queda completamente inexplicada. ¿Y esto por qué es así? Porque la metodología de la reducción, en estos casos que acabo de enunciar y en otros muchos, está expedita siempre en el camino, en la vía, en la línea del regressus, pero lo que ocurre es que una vez se ha efectuado este regressus, no se puede volver a progresar hacia los fenómenos de los que se partió a cubo. Y entonces nos encontramos en todos estos casos y en otros con una suerte de regressus sin retorno que solamente puede quedar atajado si presuponemos como dados los propios fenómenos de partida a lo largo de todo el proceso para poder reconstruirlos en su morfología ad quem. Esta es la situación propia del dialelo corporeísta. Recuerden el teresacto. Solamente podemos construir el teresacto, esta variante cuatridimensional del cubo, si partimos efectivamente de un mundus spectabilis compuesto por sujetos que son tridimensionales, es decir, que son corpóreos y que tienen manos y musculatura estriada. Y con respecto al espacio etológico, pues habría que decir que solo cabrá reconstruir el material antropológico institucional desde el espacio etológico bidimensional cuando este espacio antropológico tridimensional esté dado por supuesto constantemente en el curso de una suerte de dialelo antropológico durante todo el momento constructivo. Como vamos a ver, y esta va a ser yo creo que una de las conclusiones fundamentales de mi charla de hoy, cuando se pierde este dialelo, cuando efectivamente no se da pie en él, entonces ocurren consecuencias completamente indeseadas. Bueno, pues dicho esto, en virtud de, a modo de introducción, voy a pasar a la primera parte de mi exposición, que es una parte muy breve, puesto que he dicho que antes que mi exposición no va a contener prácticamente nada nuevo, pero desde luego esta primera parte va a contener todavía cosas menos nuevas, cosas ya de todas oídas, porque además ha hecho pie en ellas Tomás García López muy recientemente. Mi primera parte tiene que ver con la involucración entre la parte gnoseológica y la parte ontológica de la filosofía materialista de la religión animal divino. Bueno, como todo el mundo sabe, y esto tampoco voy a pasar por ello como de puntillas, el animal divino es una obra que está dividida en una parte gnoseológica y una parte ontológica, y se trata de una totatio cuyas partes no son, vamos a decirlo así, disjecta membra, por supuesto, no son partes simplemente yustapuestas, ni tampoco son partes que sean reductibles la una y a la otra, como si por caso pudiésemos decir que la parte ontológica es meramente accesoria o que la parte gnoseológica lo es, como se ha dicho efectivamente algunas veces, ¿no? La parte gnoseológica es accesoria respecto de la ontológica porque la verdadera novedad del animal divino estaría contenida en la parte ontológica. Esto no es absolutamente el caso. La parte ontológica resulta absolutamente imposible de entenderse al margen de la parte gnoseológica. ¿Y esto por qué? Por lo siguiente, la siguiente razón. Porque la parte gnoseológica es una clasificación, una suerte de operación de limpieza crítico-clasificatoria del campo de los diferentes saberes y ciencias sobre la religión, incluyendo aquí pues no solo la sociología de la religión, de la que nos va a hablar mañana Daniel, no solo la psicología de la religión, la historia de las religiones, sino también los propios saberes religiosos emic, vamos a decirlo así, los saberes mitológicos, los saberes teológicos, los saberes que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología y no solo con la nematología de la religión, los saberes rituales, etc. Bueno, esta parte
requiere, en el regresus, afrontar el problema ontológico de la esencia y de la verdad de la religión. ¿Y por qué requiere en el regresus la parte gnoseológica, la limpieza crítico-clasificatoria del campo de los saberes sobre la religión o de los saberes religiosos? ¿Por qué requiere este regresus que nos obliga, velis nolis, a pasar a los problemas verdaderamente ontológicos de la verdad y de la esencia de la religión? Pues lo requiere porque estos problemas habrían quedado fuera del cono de luz de las ciencias de la religión y también, por supuesto, de los saberes mitológicos y de la propia teología, hasta tanto natural como la dogmática. ¿Por qué? Vayamos primero con las ciencias, las llamadas ciencias de la religión. Gustavo Bueno dice en Animal Divino en diversas ocasiones y en otros lugares que el problema con las ciencias de la religión no es que no haya una ciencia de religión, es que hay muchas, hay una suerte de superabundancia de ciencias de la religión, desde la sociología hasta la psicología, pasando por la antropología ecológica de la religión, es decir, para citar ahora en lugar de títulos de disciplinas, nombres propios, desde Freud hasta Skinner, pasando por Durkheim, por Weber, por Peter Berger, por Marvin Harris, Jules Largo, etc. Bueno, todas estas ciencias se mantienen circunscritas a un plano genérico y no específico. Porque, por ejemplo, la antropología, por poner este ejemplo solamente, este ejemplo podría multiplicarse. Quiero decir que lo mismo, mutatis mutandis, podría ser dicho en torno pues, a la sociología de la religión de Weber o de Durkheim o a la psicología de la religión de Freud o de quien sea, ¿no? Pero me voy a referir concretamente al caso, por ejemplo, de Marvin Harris, en su estudio, por ejemplo, acerca de las divinidades caníbales de los aztecas, de los mexicas, en su famoso capítulo de Caníbales y Reyes. Bueno, esta explicación ecológica, que por supuesto tiene un recorrido y un fulcro de verdad que no podemos desconocer acerca de las divinidades aztecas, se mantiene en un plano genérico, porque es un plano ecológico realmente, o ecológico-demográfico, realmente ecológico. Un plano que, por supuesto, se ajusta al campo de las religiones, pero se ajusta a otros muchos campos. Y que no obliga, o de hecho excluye la necesidad de comprometerse con la verdad de las propias divinidades aztecas, con la verdad de su existencia. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en torno a la psicología de la religión, cuando se analiza muy pertinentemente, como lo han hecho muchos psicólogos, los episodios de éxtasis místicos como, pues qué sé yo, como delirios explicados por mecanismos psiconeurales, por ejemplo, pues esto, por supuesto, contiene, desde el materialismo, un recorrido y un fulcro de verdad que no puede desconocerse, pero, sin embargo, también nos mantenemos aquí en un plano genérico y no específico con respecto al campo de las religiones, puesto que también hay estos mismos mecanismos psiconeurológicos estarían operando en episodios de éxtasis místicos profanos, como ocurre con los llamados estigmas profanos, que han sido documentados muchísimas veces. Al mismo tiempo, el problema de la verdad de las religiones queda, de alguna manera, intacto con respecto al cono de luz de la psicología. Y en cuanto a las explicaciones mitológicas sobre el origen de las religiones, explicaciones mitológicas que están presentes en pues prácticamente todas las religiones secundarias que podamos pensar, en las religiones hindúes, en las mayas, en las chinas, en las aztecas, etcétera, en las sumerias, pero también en libros como los Vedas, como los Upanishads, etcétera. Estas explicaciones mitológicas acerca del origen de la religión sí darían cuenta del origen y de la verdad de la religión, pero sin embargo no resultan suficientes para afrontar estos problemas ontológicos, puesto que formarían más bien parte de los fenómenos que explicar. Son explicaciones ellas mismas religiosas sobre la verdad de las religiones. ¿Y qué decir finalmente acerca de la teología? La teología, pongamos por caso, la teología natural aristotélica. Bueno, pues lo que cabe decir sobre esto es que esa teología se eleva en un regresus desde los movimientos de los astros, por ejemplo, a un primer motor, que es el noesis, noeseos, noesis, famoso de la metafísica, pero también de la física aristotélica, que en sí mismo no constituye una morfología religiosa, porque es un Dios no solamente irreligioso, sino que hace imposible la religión, que la cancela. Por tanto, la teología natural no es tampoco el lugar gnoseológico en el que nos vamos a encontrar con la explicación del problema ontológico fundamental de la verdad y del origen de la religión. No podemos, efectivamente, afrontarlo desde las categorías teológico-naturales de la teología natural aristotélica. Pero en cuanto a la teología preambular, no ya aristotélica, sino, por ejemplo, tomista,
pues la cosa tampoco mejora demasiado, puesto que en el caso de Santo Tomás lo que nos encontramos con las famosísimas 5 vías a posteriori para la demostración de la existencia de Dios, presentes en la Suma Teológica, pero también en Contra Gentiles y en otros lugares, sobre todo en la Suma Teológica, nos encontramos con un regresus que arriba por vía postulatoria al Dios de la teología bíblica, por vía puramente postulatoria, porque efectivamente, como saben ustedes, cada una de las vías arriba pues a un término diferente que, sin embargo, por vía, insisto, postulatoria, Santo Tomás acaba por identificar con el Dios de la teología bíblica bajo la famosa consigna «esto es a los que todos llaman Dios», ¿verdad? La causa encausada, el primer motor, el ens necessarium, el término de las causas finales, esto es a lo que llaman Dios, esto es a lo que llaman Dios, identificando, por tanto, cada uno de los términos ad quem de las diferentes vías a posteriori con el Dios de la teología bíblica trinitaria. Pero esa identificación es puramente, como digo, postulatoria, es una suerte de pegote que Santo Tomás intercala ahí. Y entonces resulta que ese terminus ad quem, el ipsum intelligere subsistens o el ipsum esse subsistens, no permite progresar a los fenómenos religiosos de referencia. Este progresus está bloqueado en la propia filosofía tomista. Santo Tomás reconoce que los fenómenos de referencia, aquellos fenómenos que son los contenidos nucleares del cuerpo dogmático de una religión como la cristiana, por ejemplo, la Trinidad, pero también la encarnación, pero también la creación del mundo según el tiempo, resultan que no son objetos de la teología natural, solo pueden explicarse por vía praeter racional o suprarracional, porque son contenidos de fe. No son preámbula fidei, sino son contenidos directamente de fe. Bueno, sea como sea, el Dios de la teología terciaria, el Dios ontoteológico, no es propiamente religioso, puesto que excluye toda relación con los hombres. Esto es algo que se ha dicho muchas veces y que ha sido reconocido muchas veces no solo por Gustavo Bueno, sino por muchos especialistas en historia de la filosofía. También es verdad que hay algunos autores, como por ejemplo singularmente Brentano, que lo niegan y que, como saben, bueno, esto es un esfuerzo de discurso, pero como saben ustedes, Brentano en sus monografías sobre Aristóteles atribuye al Dios aristotélico providencia, omnisciencia, etcétera, etcétera. Lo trata prácticamente como si fuese el Dios de Santo Tomás, pero claro, esto lo hace de una manera, creo yo, que absolutamente falaz y muy poco respetuosa con los propios textos. El Dios terciario ontoteológico excluye toda la relación con los hombres y si la recupera en el reflujo, solo la recupera a través de la retención de componentes mitológicos, antropomórficos o zoomórficos. Bueno, voy a decir ahora lo mismo de otra manera, de una manera que de algún modo conecta con las discusiones que se han tenido ya en este curso acerca del argumento ontológico. Vamos a pensar en el argumento ontológico, particularmente la versión anselmiana, que es una versión a la que se refiere Gustavo Bueno en su libro Animal Divino, en uno de los escolios, y que, como saben ustedes, es un argumento que ofreció San Anselmo de Aosta, San Anselmo de Canterbury en el siglo XI, en su proslogio, pero que es un argumento que en diferentes versiones que son completamente diferentes, muy distintas entre sí, pero que en cierto modo tienen una suerte de, para decirlo con un lenguaje wittgensteiniano muy impreciso, una suerte de aire de familia. Es un argumento que ha sido reconocido, como digo, en diferentes versiones por Duns Scoto, por Descartes, por Leibniz, por Spinoza, por Hegel, últimamente por Malcolm, por Plantinga, etc. Ese argumento es un argumento que, tal y como lo trata Gustavo Bueno en Animal Divino, y se ha dicho aquí varias veces, resulta muy débil en el terreno ontológico en el que lo plantea San Anselmo. Y que en el caso de otras versiones de este mismo argumento, pensemos sobre todo en el argumento de Scoto y de Leibniz, el argumento ontológico de Scoto y el de Leibniz se sostiene sobre la premisa oculta, una premisa oculta que Duns Scoto llama coloración. Me gustaría citarles el texto, pero no he traído mi ordenador por un descuido, pero sin embargo lo tengo en mi teléfono. El texto de Scoto en el libro sobre el primer principio, donde saca a relucir el argumento ontológico anselmiano y lo critica, dice que necesita ser colorado.
Vamos a ver. Lo tenía por aquí. Lo digo porque es un texto muy bonito y decisivo. Y también porque voy a citarlo extractándolo de un artículo que publiqué yo hace unos años en la Revista Española de Filosofía Medieval, con lo cual me cito a mí mismo, a pesar de lo que decía Kant citando a Bacon en el principio de la crítica a la razón pura, de nobis ipsis lemus. Bueno, pues en este caso no voy a seguir esa conseja del todo y voy a no citarme a mí mismo, voy a citar a Duns Scoto a través de un artículo mío. Bueno, bien, entonces dice Duns Scoto en el libro sobre el primer principio. Plantea que el argumento anselmiano, el argumento de San Anselmo, tiene que ser coloreado, tiene que ser completado con una suerte de premisa oculta, circunstancia esta a la que luego, como veremos, abundará también Leibniz. Per illud potes colorari illa ratio Anselmi de sumo cogitabili. ¿Pero cómo se colorea esto? Bueno, pues se colorea esto de la siguiente manera. Esto es lo que dice Scoto en el libro de Primo Principio. Síguese, vamos a ver, sí, eso es, síguese que el primer principio, y aquí está Scoto, es el ser mayor que el cual, pensado sin contradicción, ninguno puede ser pensado sin contradicción. Es decir, que antes de demostrar que Dios es aquel ser que no puede pensarse ninguno mayor sin contradicción, hay que demostrar que Dios puede ser pensado sin contradicción. En otros términos, hay que demostrar que a infinitum non repugnant entitati, es decir, que puede existir un ser infinito. Y es lo mismo que viene a decir después Leibniz en la monodología. Recuerden la versión leibniziana del argumento. Si Dios existe, si Dios es posible, entonces Dios existe. Si el ser necesario es posible, entonces existe. Porque no podría ser que, suponiendo que el ser necesario fuera posible, no existiera. Si argumentáramos así, dice Leibniz, y yo creo que con toda razón, estaríamos cayendo en una falacia en la que caen los agnósticos cuando dicen que el ser necesario es contingente, por no existir. Leibniz y Scoto se dan cuenta de que el argumento anselmiano tiene que ser precisado mediante esta premisa oculta. Pero, y aquí está la madre del cordero, esa premisa oculta, la premisa oculta de que el ens necessarium tiene que ser demostrablemente posible antes que el argumento ontológico pueda concluir que es real, puede asimismo darse la vuelta. Esta premisa puede darse la vuelta, que es lo que hace Gustavo Bueno, no tanto en el animal divino, cuanto sobre todo en la fe del ateo, pero este mismo argumento ontológico doblado está presente también en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Si el ens necessarium fuera imposible, el argumento anselmiano, pero sobre todo en su versión de Duns Scoto y de Leibniz, una versión ya modalizada, vamos a decirlo así, porque claro, la versión de Anselmo es muy tosca, no por culpa de Anselmo, sino porque es el siglo XI. La versión de Leibniz, que ya está impregnada de lógica modal más precisa, pues es una versión más precisa y por tanto realmente puede verse las costuras con mucha mayor, con mucha mayor claridad. Si el ser necesario fuera imposible, si pudiese demostrarse que el ser necesario no fuera posible, entonces el argumento no es que no probase nada, sino que a sensu contrario probaría a fortiori la inexistencia de la idea de Dios, al no existir por ser incompatible con el mundo. Y este es el ateísmo esencial total. Es decir, que el ateísmo esencial total está de alguna manera recorriendo el mismo argumento ontológico de los teístas, pero a la vicecontra. Si Dios es posible, entonces Dios existe. Ahora bien, resulta que, por modus tollens, no existe, porque es incomponible con el mundo y, por tanto, tiene que ser imposible. Razón por la cual estamos de alguna manera doblando también el argumento ontológico en su versión también anselmiana, porque Anselmo dice, el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es decir, lo que el insensato no se da cuenta, la versión anselmiana del argumento es que ni siquiera él puede pensar que no hay Dios. Porque si piensa esto, no sabe lo que está pensando. Si se hiciera cargo de lo que estuviese pensando, no podría pensar eso. Bueno, en nuestra versión, la versión del argumento ontológico doblado, lo que dice es que ni siquiera el teísta cree en Dios. No puede, si se hiciera cargo de lo que está pensando en una paraidea. Nadie cree en Dios. Nadie cree en esta paraidea. Porque es justamente una paraidea imposible, es incomponible. Bien. Y esta es la clave del ateísmo esencial total. Pero
esto no es tanto lo que nos interesa aquí, aunque también nos interesa. Lo que nos interesa aquí es que, sea lo que sea, acerca del argumento ontológico en su versión doblada, en el plano ontoteológico, lo que nos interesa es replantear el argumento en el terreno propiamente religioso. Y ese terreno propiamente religioso es un terreno que San Anselmo está presuponiendo, vamos a decirlo así, de manera estenográfica. Bueno, aquí ya se ha hablado un poco de cine en el debate previo, vamos a decirlo así, en el setting del argumento. Si uno lee el proslogio, pues el setting del argumento, la escenografía, es una escenografía monástica, más o menos, ¿no? En la que San Anselmo está con sus compañeros de orden, sus hermanos, rezando y cantando, y entonces es cuando se plantea el argumento. Es decir, que el setting del argumento, tal y como se expone en el proslogio, es un setting religioso, no metafísico, religioso, porque incorpora instituciones religiosas propias de la religión terciaria cristiana, por ejemplo. Pero resulta que ese setting, que está presupuesto en el propio argumento, queda cancelado por la conclusión del argumento, porque el Dios metafísico, el que es arriba, hace imposible la escenografía de partida, la anula, la disuelve, porque es el Dios ontoteológico, metafísico, terciario, que es la antesala del ateísmo, y que no es un Dios religioso por sí mismo. Por volver a insistir en estas palabras de Gustavo Bueno, que citó el otro día Carlos Madrid, nadie comienza su oración matutina, supongo, diciendo: «Oh, acto puro mío, oh, es necesario un perfectísimo, et realísimo, haz que aparezca mi carne y identidad». Nadie hace eso. Bueno, por tanto, el ser infinito es incompatible con el mundo y también es incompatible con las propias morfologías religiosas de partida del propio argumento. Y es imposible mantener toda relación con él, sencillamente porque no puede ser un numen, más que por vía postulatoria, es decir, por vía mitológica. Es decir, haciendo trampas al solitario. Una vez se ha arribado el Dios metafísico, entonces justapones, le añades, como decíamos antes, como una especie de pegote postulatorio, características mitológicas, antropomórficas o zoomórficas. Pero eso es, insisto, hacer trampas al solitario. Y lo de solitario lo digo con toda conciencia, nunca mejor dicho, a solas con el solo, de Plotino, ¿verdad? Es decir, cuando concebimos a ese Dios metafísico como un superhombre o como un superanimal, entonces efectivamente podemos, haciendo, insisto, trampas vía postulatoria, recargar el argumento de la escenografía religiosa de partida, que sin embargo ha quedado cancelada por la propia conclusión. ¿Ven ustedes dónde está el problema aquí? Y este es justamente, creo, el gozne entre la parte nosiológica y la parte ontológica del animal divino. Vamos a ver. Vamos a ver cómo expongo este gozne. El circuito argumental que acabo de exponerles tiene un eco, una suerte de argumento ontológico oculto, anselmiano oculto, presente en la tradición contemporánea de la fenomenología de la religión. En autores como, pues, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en Schleiermacher, pero después sobre todo Rudolf Otto, incluso el propio Zubiri. Esta tradición parecería que tratasen de demostrar la existencia de Dios mediante un argumento fundado en la realidad de la experiencia religiosa. Bueno, esto es un locus classicus, de Rudolf Otto a Alejandro Sanz. Y entonces resulta que efectivamente este argumento fenomenológico es falaz, por supuesto, pero sin embargo tiene un fulcro de verdad. El fulcro de verdad es el siguiente. El fulcro de verdad tiene que ver con lo que nosotros llamamos el argumento ontológico religioso. No se trataría de decir que la experiencia religiosa prueba la realidad del referente, como dicen Otto, Schleiermacher y otros, sino de decir algo ligeramente distinto. De decir que, de alguna manera, la religión y los referentes de la religión, los númenes, al no ser que fuesen un puro delirio, y aunque lo fuesen tendrían un fulcro, tienen que ser verdaderos. ¿Verdaderos de alguna manera? Pero para ser verdaderos como tales númenes, puesto que los númenes son efectivamente términos de una relación, esta es también la etimología de religión, de Lactancio San Agustín, de una relación sui generis psicoetológica, en la que se incluye la adoración, el respeto, la veneración, pero también el odio, la acechanza, etc. Para ser sujetos de esa relación, los númenes tienen que ser finitos.
Porque tienen que ser finitos para ser existentes, es decir, coexistentes con las morfologías fenoménicas del mundo en marcha. No podemos considerar la existencia como una idea sustantificada, puramente hipostática. Nada existe de suyo. Existir es coexistir. Y no solamente para ser existentes, sino también, por supuesto, para ser posibles, es decir, composibles con terceros estromas del mundo expectables. Y asimismo, no solamente tienen que ser finitos para ser existentes y composibles, sino también, y esto es fundamental, para ser, de alguna manera, percibibles, para ser visibles. Es decir, para ser, en resumen, realmente númenes. Este es el componente que le falta al Dios metafísico, que no está en ninguna parte porque están todas, y que por tanto no está ni en el Olimpo ni en la catedral, porque están en todas partes, y además, si es verdaderamente el Dios metafísico, no puede ser visto, no puede, por supuesto, hablar, no puede actuar, no puede ser creador, no puede amar, porque es acto puro, etcétera, etcétera. Bien. Pero, sin embargo, los númenes religiosos sí, para ser realmente númenes tienen que ser finitos, para poder ser existentes, posibles, es decir, coexistentes, composibles, y para poder ser percibibles, es decir, sujetos de una relación. Terminus ad quem, de una religación, o de una relación, esta es la etimología, como he dicho, de Lactancio, etcétera, y hasta San Agustín, en tanto que relación personal sui generis, una religación angular de cuarto género, según le llama Gustavo Bueno en las cuestiones codlibetales. Bueno, ese es el argumento ontológico religioso que Gustavo Bueno recupera en el mal divino, reinterpretando de otra manera la tradición o el circuito argumental propio de la tradición de la fenomenología de la religión. Es una suerte de argumentum ex actibus religionis. Ahora bien, si es verdad que la religión, como tal conjunto fenoménico institucional, se resuelve en una atmósfera antropológica y no teológica, porque Dios no es religioso, no, y también porque hay concepciones de Dios que no son religiosas, el Dios de Aristóteles, el Dios de Plotino, el otro día Joséchu citaba Miguel Ángel citaba el Timeo, el Dios del Timeo, el demiurgo del Timeo de Platón, etcétera, no son dioses religiosos propiamente, y también a la vez de contra, porque hay religiones que no tienen dioses, que son religiones así llamadas ateas, por ejemplo, claro, ya no es un ateísmo posterciario, pero en fin, unas religiones ateas como la religión del budismo, la religión del taoísmo, etcétera, etcétera. Entonces, dado que efectivamente la religión se resuelve en una atmósfera antropológica, no teológica, sencillamente la religión forma parte del material antropológico, entonces se hace imprescindible requerir aquí un instrumento noseológico de organización del material antropológico, y ese instrumento noseológico de organización interna del material antropológico es lo que conocemos como espacio antropológico. Bueno, es un espacio, como todo el mundo sabe, aquí voy a ir muy rápido. El espacio antropológico defendido por Gustavo Bueno, por la antropología filosófica materialista, es un espacio antropológico tridimensional definido por tres órdenes de relaciones. El eje radial, que involucra las relaciones entre los hombres y los términos impersonales de la naturaleza, alfa operatoria, por así decirlo. El eje circular, que involucra las relaciones entre los hombres y otros términos personales inmanentes al material antropológico, y el eje angular, del que hablaremos ahora. Bien, pero centrémonos ahora de momento en estos dos ejes, en el radial y el circular. Claro, estos ejes están definidos, para decirlo en lenguaje noseológico, por una racionalidad alfa operatoria en un caso y por una racionalidad beta operatoria en un caso, porque en un eje hay sujetos operatorios y en el otro no los hay. Y hasta aquí, pues, claro, si esto fuera todo, esto sería un espacio antropológico plano, bidimensional, que, por cierto, es un espacio antropológico que es muy común, no es el único, pero es muy común en la historia de la filosofía y en general de la teología, del pensamiento, vamos a decirlo así. Es decir, es el espacio antropológico propio de todas las filosofías de la Edad Moderna, desde luego la de Descartes, la de Descartes a Hegel, pasando por Marx, etcétera. Claro, Marx es la contraparte del idealismo espiritualista alemán, pero en fin, contraria sum circa eadem, están en el mismo espacio plano de coordenadas. El espacio de coordenadas marcado por oposiciones dilemáticas tales como hombre-naturaleza, como espíritu-naturaleza, como naturaleza-libertad, es decir, eso se ha dicho de muchas maneras, ¿verdad? Se ha verbalizado esto con muchas dicotomías conceptuales distintas, pero en fin, yendo a bulto es esto. Pero, por supuesto, si asumiéramos este espacio de coordenadas, pues entonces resultaría que la religión sería una especie de error.
se resuelve. La explicación de la religión sería, pues la religión es un error, porque sencillamente la religión no cabe en estos, no cabe en los cálculos, como decía Malebranche a Napoleón, no he necesitado esa hipótesis, pues aquí tampoco necesitamos esa hipótesis, no caben los cálculos de este espacio, porque no puede acogerse en ninguno de los ejes. Si fuese efectivamente por estos espacios bidimensionales, entonces la religión sería un error no ya émic, sino esto es lo más grave, étic, sería una especie de delirio, una ilusión. Aunque fuese una ilusión trascendental, etcétera, bien, a modo de la tradición fenomenológica alemana, etcétera, o de la propia tradición del idealismo trascendental, puesto que estos dos ejes no incluyen términos realmente personales, es decir, sujetos operatorios dotados de vis intelectiva y de vis apetitiva, y anantrópicos o trascendentes al material antropológico, no humanos. Por tanto, si fuese efectivamente el caso de que el espacio bidimensional plano de coordenadas antropológicas fuese el necesario y el suficiente para hacernos cargo de la totalidad del material antropológico de una manera fértil y expedita, pues entonces la religión sería sencillamente un error. Esa sería la forma de deshacernos de ella, de manera heurística, vamos a decirlo así. Pero claro, para que la religión deje de ser o deje de comparecer como algo más que un error, es preciso que la religión pueda ser considerada como verdadera de algún modo. Este es el argumento central del animal divino, según lo entiendo yo. Y para ello es necesario intercalar un tercer orden de relaciones antropológicas. Un tercer orden de relaciones antropológicas en las que se incluyan relaciones entre los seres humanos y los sujetos personales o, bueno, como decía el otro día Keitz, creo, y bueno, como decía, bueno, lo ha dicho muchas veces, citando a Brunswick, personimorfes, pero en fin, la diferencia entre personal y personimorfe pues es una diferencia puramente verbal, en realidad, ¿verdad? Es decir, sujetos operatorios, pero no humanos, no circulares, capaces de establecer relaciones conductuales, por ejemplo, de envolver a los propios hombres, o de acecharlos, o de ponerse en comunicación psicolingüística, de algún modo, si dicho esto sea, por supuesto, de una manera completamente analógica, etcétera, con ellos, de establecer sencillamente relaciones reales, psicoetológicas, lingüísticas, políticas, u modo, etcétera. Bien. ¿Y quiénes son estos seres o estos sujetos operatorios no humanos, pero sin embargo personales, en cuanto a que resultan ser centros generadores de inteligencia y de voluntad? Pues, hombre, desde luego, Gustavo Bueno establece una suerte de clasificación aquí en la que son los númenes, naturalmente, pero Gustavo Bueno establece una suerte de clasificación aquí en el que nos habla de dos tipos de númenes, númenes equívocos y númenes análogos, ¿verdad? Bueno, los númenes equívocos, que son los númenes divinos o los númenes demoníacos, estos quedan descartados apagógicamente. ¿Y por qué? Pues por razones ontológicas, y las razones ontológicas tienen que ver con el ateísmo materialista, vamos a decirlo así, es decir, porque sencillamente no hay dioses ni demonios. Y por tanto, como no existen dioses ni demonios, pues por esta razón no pueden comparecer como númenes reales, no pueden ser sujetos reales de relaciones reales. Pero luego están los númenes análogos, análogos respecto de las morfologías animales o humanas del mundus spectabilis, y entonces los númenes análogos a su vez son númenes humanos o númenes animales. Voy a... y naturalmente, pues, puesto que, también por vía apagógica, esto lo explicó el otro día muy bien Atilana, las relaciones religiosas entre los seres humanos son imposibles, puesto que las relaciones entre los seres humanos están marcadas y reguladas por el canon de la igualdad, en tanto que decantamiento, ¿verdad?, de relaciones que sean a su vez simétricas y transitivas, luego hablaremos un poco de esto, pues entonces, apagógicamente, por esta suerte de argumento pero imposible, quedamos abocados a tirar por la calle de medio, que son los númenes zoomorfos. Y voy a leerles a este respecto un pasaje, creo yo que significativo, del animal divino. Como ven, mi edición del animal divino está un poco estragada también. Hay una razón de peso para esto, y es que hace muchos años, cuando me compré este libro, hace más de 25 años, la portada se la comió, esto parece increíble, pero se la comió mi perro. Es decir, un numen. Bien. Y no sé por qué se la comió, porque el libro es muy elogioso con respecto a los animales, quiero decir que... Bien, pero bueno, vamos a ver. Porque en cuanto numinosos, los organismos animales no habrán de presentarse realmente a hombres como entidades abstractas, meramente naturales. Habrán de ser, por un lado, lo suficientemente semejantes, aquí, por cierto, Bueno está
Bueno, en este contexto no está citando a San Agustín, aunque lo cita un poco más adelante, pero está recorriendo pasos realmente muy análogos, ¿no? En cuanto lo suficientemente semejantes a nosotros y en su conducta operatoria como para que se puedan decir de ellos sin alucinación, esto es muy importante, sin alucinación permanente, que nos acechan, nos amenazan, nos protegen. Pero también deberán demostrarse lo bastante distintos como para revelársenos como algo ajeno, misterioso, monstruoso o terrible. Bueno, pues entonces esta argumentación, como digo, apagógica o perimposible, conduce a la filosofía angular de la religión. Como aquella filosofía que pone la verdad de la religión en su componente nuclear en las relaciones de los hombres con los animales no humanos. Como un orden de relaciones sui generis irreductible por razón de su carácter metaoperatorio al eje circular, respectivamente, y al angular. Y esto, justamente aquí quiero retornar a uno de los leitmotiven de mi charla, esto lo demuestra la etología, justamente. Es decir, que la etología, las ciencias psicoetológicas, de manera más precisa, la biología del comportamiento, la psicología animal y comparada, la etología estricta, etcétera, etcétera, constituye la verdad nuclear de la religión primaria en su representación. Esto, por ejemplo, mira, les he dicho antes que no iba a decir nada nuevo, esto lo digo yo, esto no lo dice el animal divino así. Lo que digo es que pero creo que se ajusta muy bien a lo que dice bueno aquí, que las ciencias etológicas son la representación de la verdad de la religión primaria. Representación que estaría ejercitada por lo que podríamos llamar, haciendo aquí uso de un diálelo, por la protoetología del cazador paleolítico. Puesto que las técnicas del cazador paleolítico, si son verdaderas, es decir, son efectivas, ello obedece a que los cazadores paleolíticos saben, con un saber que está ligado a su supervivencia, que los animales son sujetos operatorios y no son en modo alguno máquinas. Y esto es un saber técnico cuya realidad y cuya verdad queda reconstruida de manera esencial por la etología del presente. Por eso digo que en dialelo podemos hablar justamente de la protoetología del cazador. La etología es la ciencia de la conducta en el entorno ecológico, la ciencia de la conducta de los animales en su entorno ecológico. Frente a, por ejemplo, a otras ciencias que también abordan la conducta de los animales, por ejemplo, la fisiología o la psicología funcional del aprendizaje, es decir, el conductismo. Es decir, la etología es la ciencia de la conducta animal cuando situamos o cuando vemos a los animales dibujando sus tramos conductuales, sus etogramas, a una escala que permite hacer justicia a su condición de sujetos operatorios, porque cuando los vemos a otra escala, por ejemplo, la escala de la fisiología de Claude Bernard o a la escala de la psicología funcionalista del aprendizaje, en el ciclo que va de Thorndike a Skinner, o más allá, pasando por Watson y por otros, pues entonces, claro, estas escalas noseológicas, sin prejuicio de ser bien verdaderas, por supuesto, no permiten hacer justicia al carácter de sujeto operatorio de los animales no humanos, puesto que a la escala fisiológica el animal se nos dibuja, pues qué sé yo, en una mesa de disección. Y a la escala de la psicología funcionalista del aprendizaje dentro de una caja. Y esas escalas noseológicas propias de la fisiología y de la psicología del aprendizaje están mucho más ajustadas, por ejemplo, al saber propio, que también tiene un fulcro, no del cazador paleolítico, sino del ganadero neolítico, por ejemplo. Cuando los animales han dejado de ser númenes ya. Son escalas más próximas a la ganadería posterior a la revolución urbana neolítica de la que nos habla Gordon Childe, Morton Friedman u otros arqueólogos, etc. Mientras que efectivamente la etología es la escala noseológica propia en la que se configuran las operaciones de los animales en tanto que sujetos operatorios dotados de voluntad y de inteligencia. Esa es la del etólogo, pero también es en el ejercicio la del cazador neolítico. Bueno, dos consideraciones sobre esto. Estas relaciones verdaderas efectivas, que es, por cierto, la verdad del núcleo de la religión primaria, o la verdad del núcleo de la religión, en cuanto verdad nuclear, no es óbice para reconocer la actividad mitopoyética que opera también a pleno pulmón en el seno de las propias religiones del Paleolítico. Y esto podemos demostrarlo muy fácilmente. De hecho, por ejemplo, en la polémica del 2003, David Álvaro González, con toda razón, hacía referencia pues, a los númenes híbridos, a los mixta compósita, a los teriántropos,
o a las morfologías fitológicas, que aparecen como divinizadas en muchos casos, etcétera, pero naturalmente percibidas como luminosas, pero siempre podrá verse, esto es mixta compósita, que son propios, por supuesto, de la actividad combinatoria mitológica, ya inserta en el propio orden de las religiones primarias, podrán verse como un error de atribución emic, que presupone justamente la verdad ética efectiva de los númenes zoomorfos, es decir, que cuando, al margen de los cuales ni siquiera sería posible tal error de atribución, propio de la fantasía mitopoética, es decir, que cuando observamos un teriántropo, estamos observando sí a un hombre, pero un hombre visto como animal, como superanimal. Lo mismo cuando vemos a una morfología fitológica, una planta, por ejemplo, a un árbol, luminoso. Será luminoso en cuanto que está visto erróneamente emic como un animal. Pero este error presupone la verdad ética de las relaciones entre los hombres y los animales luminosos. Este es su fulcro de verdad, el fulcro de verdad detrás de esos errores de atribución. Bueno, esto tampoco es novedad, esto lo dice Gustavo Bueno en El animal divino, en un párrafo, creo yo, que especialmente luminoso, en su página 260. Vamos a ver. Dice Gustavo Bueno, vamos a ver. En la medida en que la confusión objetiva entre las figuras antropomórficas y zoomórficas, que se considera inevitable, por supuesto, bueno, por supuesto lo digo yo, pero por supuesto, sea más intensa en ciertas francas de la religión primaria, habrá que decir también que esta forma de religiosidad contiene un principio interno de error o falsedad objetiva. No será legítimo, según esto, ver a la religión primaria como la sede exclusiva de la religión positiva verdadera. Antes bien, estaremos autorizados para poner en ella los gérmenes del error característicos de los ulteriores periodos de religiosidad. Asunto al que volveré al final. Bueno, esta era la primera consideración. La segunda consideración es que para que nuestro diagnóstico sobre la verdad de la verdad de la religión como verdad angular pueda salir adelante, hemos requerido un espacio antropológico tridimensional ético. Pero es obvio que sería excesivamente ingenuo atribuir este espacio tridimensional ético a la situación émic de los propios hombres del Paleolítico. O para el caso de nuestros contemporáneos primitivos actuales, por ejemplo, que no podrían, desde luego, percibir representativamente el eje angular como disociado, desprendido del eje circular o del radial, puesto que estos ejes, además, son existencialmente indisociables entre sí y pueden separarse esencialmente, pero no existencialmente. Y lo que se sigue de aquí es que los otros tres ejes se disuelven en virtud de su entreveramiento constitutivo cuando falta uno de ellos. Es decir, que si pensamos en la situación émic del cazador paleolítico, pues entonces naturalmente no cabe atribuirle un eje angular, pero por tanto tampoco uno radial o uno circular, porque quitado uno se quitan todos, por su entreveramiento constitutivo. Ni siquiera podrá, cuando nos situamos en esta perspectiva emic, verse al eje circular como tal, por ejemplo, al faltar el eje angular. Y piénsese, por ejemplo, en esta circunstancia de la que nos hablan muchos etnólogos acerca de la mayor parte de sociedades preestatales en la que los extranjeros son vistos como animales, es decir, no como personas. Se ha dicho muchas veces que entre los inuits, los yanomamis, etcétera, pues la palabra para decir persona es la misma que la que se utiliza para decir inuit, por ejemplo, o yanomami, etcétera. Bueno, los gitanos, con todo el respeto, también tienen una visión dilemática del mundo en el que hay dos ejes del espacio antropológico, los gitanos y los payos. Es decir, las cosas gitanas y las cosas no gitanas, ¿no? Lo central aquí es que cuando nos situamos en la posición emic propia del cazador paleolítico, en la que el eje angular todavía no se ha segregado, al no segregarse el eje angular tampoco están presentes los otros, se disuelven todos. Sin embargo, cuando los tres ejes aparecen disociados en la representación, y claro, esta disociación tiene que ver con un proceso que no es un proceso puramente conceptual o mental, sino es un proceso en el que tiene su parte la revolución neolítica, la ganadería, el control de la reproducción de los animales, la domesticación, pero también el desarrollo de categoría de las ciencias fisiológicas, etológicas, el darwinismo, etc. Entonces, cuando estamos situados en el espacio antropológico con los tres ejes bien diferenciados entre sí, podemos comenzar a contemplar estos tres ejes como siendo ejercitados en el contexto paleolítico,
en las relaciones luminosas con los animales, cuando estas relaciones eran efectivas. Una efectividad que, y esta es la dialéctica de la que estamos hablando, la dialéctica propia del dialelo, habría quedado difuminada sin perjuicio, sin perderse del todo, con posterioridad a los procesos técnicos y políticos e históricos y tecnológicos de los que acabo de hablar. Es decir, justamente estos procesos a los que condujeron a la instauración de los tres ejes han hecho, sin embargo, que la efectividad de los animales como númenes desaparezca como tal. Por tanto, lo interesante aquí, y esta es la dialéctica, es que solamente cuando los animales han dejado de ser númenes, podemos entonces efectivamente atribuir en la representación el espacio tridimensional a los cazadores del Paleolítico. Solamente cuando los animales han dejado de ser númenes, sin perjuicio de que la luminosidad animal no se haya extinguido del todo. Y el argumento principal, y no es un argumento puramente ad baculum, que puedo utilizar aquí yo para decir que los animales no han perdido del todo, de una manera irreversible, como una especie de extinción completa, ¿verdad?, su carácter luminoso, pues me forzaría a ponerle a ustedes ante la tesitura, que espero que no se encuentren nunca en ella, yo tampoco me he encontrado, de encontrarse de frente con una pantera. Y todos los animales recobrarían su carácter luminoso, evidentemente, ¿no? Por sí mismo, Emich, el espacio práctico etológico de los cazadores paleolíticos y de nuestros contemporáneos primitivos está más próximo, infinitesimalmente próximo, sin identificarse enteramente con él, con el espacio etológico de los animales no humanos, donde no hay un eje angular, y como no hay un eje angular, por tanto, tampoco a fortiori hay propiamente un eje circular ni un eje radial. Bien. Bien. Finalmente, lo que hemos dicho aquí, voy a ir concluyendo ya, dentro de un orden, se atiene al núcleo de la religión. Pero cuando vemos a la religión desde la perspectiva de la teoría de la esencia procesual de Gustavo Bueno, el núcleo de la esencia no es el todo de la esencia. El núcleo es, bueno, como dice Gustavo Bueno, es el manantial del que fluye el curso de la esencia, etc. Pero no es el todo de la esencia. La esencia no se agota en su núcleo. La esencia se da en su desarrollo, en el desarrollo del núcleo, a través de un curso propiciado por su propio cuerpo. El núcleo, por tanto, no es el todo de la esencia, no es vamos a ver, el núcleo polariza, desde luego, toda la esencia, sin perjuicio de poder quedar destruido en el propio curso de la misma, ¿no? Pero la polariza el propio curso y polariza también el crecimiento del cuerpo. Pero no es el todo del curso ni del cuerpo, es totum sed non totaliter, para decirlo de alguna manera. Y el núcleo se propaga a través de un curso en el que las morfologías estromáticas, en el que hay morfologías estromáticas que ya no son angulares, sino circulares o radiales. Porque la esencia de la religión no es angular, la esencia de la religión es tridimensional. Y entonces, ¿qué decir acerca de las religiones, de la verdad de las religiones secundarias y terciarias? Y con esto sí que voy a acabar, ¿eh? Bueno, en lo tocante a la religión, bueno, como hemos dicho antes, en lo tocante a la religión primaria, la verdad de la religión primaria no es óbice para decir que efectivamente dentro, en el seno mismo de la religión primaria, nos encontramos ya con los gérmenes mismos que hacen posibles la actividad mitopoyética propia del delirio religioso secundario. Porque el mismo proceso de esencialización de los animales empíricos efectivos de la religión natural, ese proceso de esencialización en la que tiene su parte, pues sobre todo la representación de los animales en el arte parietal y en el arte, bueno, en el arte mobiliario realmente no, en el arte mobiliario son las estatuas del Paleolítico, no hay muchas estatuas animales, las estatuas son más bien de Venus, estatopigias y cosas así, pero bueno, en el arte parietal, ese proceso de esencialización que abre la puerta a la religión primaria, desde el género radical, sin embargo, también, y esta es la paradoja o la dialéctica, abre la puerta no solamente a la verdad de la religión primaria, sino a la falsedad de la religión secundaria, ya de alguna manera presente en la actividad combinatoria mitopoyética de la religión primaria, posibilitada por la propia esencialización. Esto es una manera de decir que la verdad y el error se dan la mano aquí, y para si nos quisiéramos poner un poco hegelianamente pedantes, diríamos que en la cruz del sufrimiento está la rosa.
verdad. Aquí es al contrario. En la rosa de la verdad es también la cruz del error, de alguna manera, en virtud de este mismo proceso de esencialización que podemos ver en las paredes de las cavernas, ¿no? Bueno, pero la religión secundaria, pues tampoco podemos decir... La religión secundaria sí es la religión del delirio mitológico, pero eso tampoco equivale a decir que los dioses ónticos, Thor, Odín, Hércules, quien sea, ¿verdad?, o los dioses olímpicos, o los dioses egipcios, o los mayas, o los aztecas, por supuesto no existen. Pero esto no quiere decir que no haya también un cierto fulcro de verdad en la religión secundaria, sin perjuicio de ser una religión falsa. Es decir, que la falsedad y la verdad aquí no lo vamos a entender en términos dicotómicos maniqueos. La religión primaria es verdadera en sentido asertivo. Eso para empezar. La verdad de la religión está aquí, pero no en sentido exclusivo. No todas las morfologías de la religión primaria tienen por qué ser verdaderas. Y lo mismo, aunque mutatis mutandis, por supuesto, aplica a la religión secundaria. Los dioses ónticos no existen, pero esto no quiere decir que no tengan una funcionalidad social, por ejemplo. Y que no quepa también atribuírsele un cierto fulcro de verdad, y ese fulcro de verdad pues tiene que ver con lo que tienen de números corpóreos, que si no son existentes, son al menos posibles, es decir, componibles de alguna manera con otras morfologías, por ejemplo, con la morfología del Monte Olimpo. Y además, este carácter corpóreo, que hace que sean posibles, procede justamente de los animales numénicos de la religión primaria. Y en cuanto a la religión terciaria, y con esto sí que termino, salvo un epílogo, la religión terciaria, la religión terciaria tiene una verdad bicípite, vamos a decirlo así. En primer lugar, una verdad filosófica que tiene que ver con la corrección dialéctica, por medio, como dije el otro día, y había una pequeña discrepancia con Tomás, etc. La corrección dialéctica tiene más que ver con la filosofía clásica, desde Genófanes a Parménides o Aristóteles, del antropomorfismo y del zoomorfismo secundario. Pero esta verdad dialéctica, que procede de la filosofía presocrática y de la filosofía griega en general, conduce a una concepción de Dios que haría por sí misma imposible la religión, y que es la antesala del ateísmo. Y haría imposible por sí misma la religión esta concepción de Dios si no se da este paso de hacerla, de hecho, imposible, por eso he dicho haría, este paso de cancelar la religión, cosa que el Dios terciario está constantemente asintóticamente próximo a hacer, por así decirlo. Pero si este paso no termina de darse, es porque los componentes primarios y secundarios mitológicos, en suma, antropomórficos y zoomórficos también, están de alguna manera retenidos en los dioses terciarios. Y esta retención hace que los númenes terciarios, que los dioses terciarios, mantengan un componente luminoso susceptible de configurar una religación angular de cuarto género, para utilizar de nuevo la terminología que emplea Bueno en las cuestiones coslivetales. Pero estos componentes religiosos, en composición con los componentes metafísicos, etcétera, nos encastran sencillamente, a semejante concepción de Dios, en la dirección de una paraidea que es inconsistente por la relación entre sus partes y por la relación entre esta paraidea y las partes del mundo expectables. Es decir, el Dios terciario es imposible y, por tanto, si cabe hablar así, es todavía más falso que el Dios de las religiones secundarias. Y este es el contenido del ateísmo esencial del materialismo filosófico. Bueno, pues nada, yo creo que voy a dejarlo aquí y así podemos hablar un poco. Gracias. Bueno, Íñigo, en primer lugar, darte la enhorabuena por la exposición que has hecho, muy interesante, muy limpia, muy ordenada. Y sí que te quería plantear una duda, ¿vale? En la parte final has dicho, bueno, que los hombres prehistóricos, del Paleolítico, en ellos lo que está actuando más bien es el espacio etológico, ¿no? Un espacio bidimensional.
y que solamente desde el presente, desde la posición del dialelo, podríamos allí, por así decir, proyectar el espacio antropológico tridimensional, tal y como lo entendemos desde el materialismo filosófico, porque no estaría todavía, por así decir, constituido. Entonces, cuando has planteado esto, pues es verdad que creo que hay argumentos que se pueden dar muy fuertes en esa línea, pero me ha surgido alguna duda. Digo argumentos a favor porque, de hecho, son cosas parecidas a las que tantas veces hemos discutido del hiperrealismo en relación con el oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es la siguiente. ¿En qué momento, entonces, se podría marcar que cristaliza ese espacio antropológico tridimensional? Bueno, pues en el momento en el que abro la ventana, ¿no? Pero y entonces la cuestión sería la siguiente, ¿no? Porque claro, y aquí la pega que te pondrías, ¿cuándo se podría marcar que se constituye ese eje angular? Y como tú bien has dicho, los tres ejes van, por así decir, cristalizando a la vez, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Y el problema es que la filosofía cristiana también tenía un espacio antropológico tridimensional, como el otro día comentó Ekait, ¿no? Donde tendríamos el hombre en otro eje a las cosas inanimadas, cosas animales, y en el otro eje, pues Dios, los ángeles, etcétera. Entonces, porque claro, entonces no sucedería con toda la época medieval algo parecido, y entonces parecería como si tuviéramos que retrasar la cristalización del espacio antropológico, tal y como lo entendemos desde el materialismo filosófico, hasta el auge de la etología. Es eso. Bueno, lo primero que puedo decir es que en gran medida es así, pero en segundo lugar, no hay una fecha clave, claro, porque aquí no hay rupturas abruptas, es un proceso de continuidad en el que podemos considerar varios hitos. Uno de estos hitos es, naturalmente, el establecimiento de las ciencias biológicas y psicobiológicas y etológicas del presente. Pero previamente a esto, por supuesto, pues, qué sé yo, desde la revolución neolítica de Gordon Childe, la ganadería, pasando, pues, por el otro día hablaba Marcelino, ¿verdad?, de las ciudades, que son efectivamente el espacio en el que, como contrafigura, ¿verdad?, de las culturas bárbaras, nos encontramos pues con una suerte de metabolismo abierto en el que cabe hablar ya de relaciones simétricas y transitivas frente a, para utilizar esta metáfora metabólica, la homeostasis constante de las culturas bárbaras, etcétera. Entonces es un proceso, yo creo que ahí la clave estaría decir que es un proceso en el que hay una continuidad, y cualquier introducción de una ruptura abrupta, pues nos sitúa ante una falacia del tipo del calvo, una falacia del sorites, ¿no? Y entonces, pues sencillamente lo que cabe decir, y ya es mucho, es que en dialelo, desde el presente, podemos percibir no que el espacio de los cazadores del Paleolítico fuera bidimensional, semejante al espacio etológico, sino que era tridimensional, pero por el ejercicio. Pero el ejercicio, claro, presupone nuestra representación. Bueno, vamos a ver, a mí me ha venido muy bien la explicación que has dado por lo siguiente, porque yo la primera vez que leí el Animal Divino y otros textos de Bueno, la importancia de la etología, la importancia de la ciencia, pues nosotros somos un saber de segundo grado y o te basas en las ciencias o si no, no tienes un suelo firme, seguro y necesario, una composibilidad necesaria entre los elementos desde lo que luego vas a hacer las ideas filosóficas, ¿no? Entonces, había dos cuestiones. Una, la de la religión, la teoría de la religión vista, que es lo que dice en el memorándum. El primer memorándum que dice, bueno, dice, el materialismo filosófico tendría que basarse en una especie de metodología y pone el animal divino. Entonces te preguntas, ¿y por qué entre todos los libros de Bueno el animal divino es el referente metodológico para hacer filosofía materialista? Y entonces ahí el papel de la etología y de la ciencia pues es fundamental. Y otra cosa que también leí, y yo no lo entendía entonces, que es que la etología era la refutación del idealismo. Ah, bueno, sí. Y del espiritualismo en general. Ese es el espiritualismo. Y entonces yo eso no lo entendía. Esa conexión entre una ciencia, que es, bueno, sobre todo porque sales de la universidad. Y en la universidad las ciencias son una basura. La filosofía es una cosa superior. La filosofía no puede bajar a las ciencias y a estudiar ciencias y todo eso porque se ocupa de temas que están por encima de eso, trascendentales y tal. Y entonces tú la conexión que has hecho entre la etología y la teoría de las religiones y la etología y la refutación del idealismo, del eje plano, de toda la ontología moderna, que es un eje plano, de naturaleza-cultura, pues esto es fundamental. Es decir, la ontología se está nutriendo y la crítica ontológica del materialismo filosófico de estas cuestiones. Y entonces, claro, la imposibilidad de que haya un Dios infinito
E, que sea igual a M, y que tenga estas características, lo que has llamado pegote o algo parecido, pues esto es evidente. Es decir, no puede haber un ser infinito que quiera, sienta, gobierne el mundo, pero a la vez sea el unum, el bonum, el pulcrum, la belleza, todas estas cuestiones. Eso es completamente imposible. Entonces, ¿qué idea del materialismo filosófico ofrece esa imposibilidad? La idea de M, la materia trascendental. ¿Por qué? Porque la materia trascendental ni siente, ni valora, ni quiere, ni es personal, ni entiende, ni da prestigio o da valor a nada. Es decir, al revés que lo que hace el Dios. Entonces, estas cuestiones y estas conexiones yo creo que dan una inteligibilidad completa a todo el sistema, por así decir. Esto es lo que yo me halago a tu exposición. Bueno, pues recojo parte. La última parte, Luis Carlos, creo que no va dirigida tanto in recto a mi conferencia cuanto a otras discusiones, pero voy a... Pero vamos, creo que tienes razón. Efectivamente, la materia ontológico general ni siente, ni padece, ni gobierna el mundo. Eso, por supuesto, sí. Ahora, lo del argumento zoológico que dices contra el idealismo, eso es muy interesante. Eso es una de las interconexiones entre un argumento central del materialismo filosófico y las ciencias etológicas del presente. Aunque va por otro lado, pero bueno, quiero decir que efectivamente el argumento zoológico contra el idealismo es fundamental. Y lo que decías del espacio antropológico plano, que es el propio de la filosofía moderna, eso es cierto. De hecho, Gustavo Bueno en Animal Divino, y esto me ha servido a mí de mucho cuando he tratado de reconstruir las polémicas actuales sobre el animalismo, por ejemplo. Dice que una vez se afloja lo que él llama la presa antropocéntrica propia del cristianismo moderno, entonces podemos asistir al retorno de los númenes animales. Si bien, ya no en función de númenes, sino proyectados sobre el eje circular, como personas. Y esto efectivamente es lo que ocurre con el proyecto Gran Simio, con la Declaración de los Derechos de los Animales, con el Frente de Liberación Animal. Es decir, que los animales comparecen como apariencias, para los animalistas, como apariencias de personas. Cuando en todo el ciclo moderno habían aparecido, pensemos en Gómez Pereira y en Descartes como casos más prototípicos, como apariencias de máquinas. Claro, ¿cuál es el fulcro de verdad del animalismo? Que lo tiene, por supuesto. El fulcro de verdad del animalismo es la pars destruens. Es simplemente decir que los animales no son máquinas. No son puras cosas impersonales. ¿Y cuál es el fulcro de verdad del mecanicismo o de la doctrina cartesiana? Pues decir que no son personas, claro. Y entonces resulta que ambas posiciones enfrentadas pues aciertan en algo, sin duda ninguna. Aciertan sobre todo negativamente, en lo que niegan. Pero no aciertan en lo que afirman. Los animales ni son máquinas ni son personas. ¿Y esto por qué es? Porque sencillamente tanto el animalismo como el mecanicismo adolecen de un sistema de coordenadas antropológicos planos que les hace incapaces, ¿verdad?, de situar a los animales en el eje que les corresponde. Íñigo, te iba a ver... No. Vale. Sí, Íñigo, bueno, me ha gustado mucho, tanto lo tuyo como lo de Keitz, la dialéctica que establecéis y que ya percibíamos muchos en la primera edición del Animal Divino, entre el regresus y el progresus, que es la tesis platónica, entre la parte gnoseológica y la parte ontológica del Animal Divino. Por eso es un libro muy polémico, porque precisamente, bueno, ya en los ensayos materialistas, que tienen poco de ensayos, porque en el fondo es un gran tratado de ontología, dice que el suelo más fértil de una verdadera filosofía materialista, y lo dice en dialéctica contra el Diamat, pero también contra la falsilla atomista, es precisamente en las ciencias positivas. En una época en la que todavía Bueno no ve el peligro, como lo vio mucho más tarde, del fundamentalismo científico. Entonces, evidentemente, la tesis esencial de los númenes animales, evidentemente en la primera edición, que además coincidió cuando Marvin Harris vino a Asturias y hizo de traductor el jovencísimo David Álvaro González. Claro, yo recuerdo que Marvin Harris se quedó extasiado viendo pues algo que ya se conocía por los libros. En este caso no eran las eran las cuevas de Tito Bustillo, ¿no? Pero como tú sabes, hay muchas culturas primitivas que por razones geológicas no habitaron nunca en cuevas. Los esquimales, los indios de Norteamérica pues tenían sus wigwam o tipis, etcétera, etcétera. Entonces, eso evidentemente no niega la luminosidad angular. Entonces, por un lado estaría la pregunta de ¿qué papel juega precisamente dentro de la teoría angular de Bueno
que él recoge, por otro lado, las clasificaciones decimonónicas, tanto la de Long como la de Lubbock, de las fases de la religión. Algunos hablan primero de manismo, de un supuesto ateísmo inicial, después del chamanismo, animismo, pero animismo como fase, no en el sentido, digamos, megárico, que es como lo entiende Puente Ojea, después el totemismo. Y qué papel juega ahí también, evidentemente, el papel que yo creo que alguien lo comentó ayer, de las llamadas, así las llamaba Sánchez Dragó, drogas enteógenas, puesto que la figura del chamán entra en contacto con esos animales siempre a través de una mediación, que es o el ayuno, que todavía se mantiene en las primeras fases de la religión primaria. Siempre se dice Jesucristo ayunó 40 días. Bueno, 40 días no puede ser porque con 40 días te mueres, pero 4 días sí pudo ser, ¿no? ¿Qué papel juegan las drogas enteógenas? La alimentación, por ejemplo, la abstinencia de alimentación. Es decir, que analices un poquitín esos puntos, partiendo de la tesis esencial de que, precisamente porque el hombre sí es un animal religioso, partiendo de la tesis aristotélica, el hombre es un animal racional, entonces la tesis de bueno sería, el hombre es un animal racional religioso, precisamente porque somos animales racionales religiosos, no es posible el Dios de la ontología teopista. Entonces, que incidas un poquitín en estas cuestiones, sobre todo en el dialelo que hay entre parte ontológica y parte nosológica, porque hoy día, evidentemente, bueno da mucha importancia a las ciencias, y bueno hace una apuesta por la etología. Yo creo que hace una apuesta por la etología en los años 80 y después precisamente de los premios Nobel a los autores que tú has citado, para luchar sobre todo contra las concepciones psicologistas de la religión y las concepciones sociologistas de la religión. Es decir, que ahí bueno está haciendo ya la inversión teológica, la inversión del marxismo. Precisamente porque la definición marxista que está presente en el Diamat, por ejemplo en el manual de Niestur, que era un manual que teníamos que estudiar en la facultad, pues es la explicación que da de los orígenes de la religión del Diamat es pésima, es mucho peor que cualquier ontoteología clásica de raigambre escolástica a partir de San Agustín. Entonces, bueno, está luchando ahí en dos frentes, tanto en el ontológico, tomando como falsilla el tomismo, como en el nosiológico, frente al psicologismo y las concepciones psicologistas que están incorporadas en el marxismo segundo genérico, por ejemplo, en el de Erich Fromm, o por ejemplo en el de Rodolfo Mondolfo. Entonces, quisiera que analizaras un poquitín más esa cuestión, sobre todo en las clasificaciones. Bueno, Richard citaba, por ejemplo, en el animal divino a Richard Long, que fue un sacerdote que viajó por los iroqueses, y yo además esto lo he incorporado últimamente porque los calvinistas, precisamente, que por definición son iconoclastas, no podían entender la religión primaria de los indios de Norteamérica, que es básicamente una religión ligada al bisonte. O sea, el bisonte Tatanka es el animal divino por antonomasia, y en eso todas las culturas, incluso en aquellas que, por ejemplo, ya se cultiva el maíz, donde ya hay un mínimo elemento de transición a la religión secundaria, entre los Chippewa, los Ottawa, los Cherokees, las llamadas 5 naciones civilizadas, que con todo y con eso Andrew Jackson se los cargó a todos, o sea, así de claro. Y además, para encima le echaron la culpa a España, cuando España fue precisamente la protectora de esas culturas. Precisamente yo creo que en la misa católica todavía hay componentes primarios. Entonces yo quisiera que resaltaras qué elementos primarios hay en la misa católica, la tradicional misa católica en latín, que todavía se cantaba en el siglo XVII y XVIII, en la época del Imperio Español, y qué elementos secundarios hay todavía en la misa, digamos, católica, que permiten precisamente entender que esos individuos no son salvajes, sino que tienen un alma, aunque sea un alma ligada a la religión primaria. Bueno, es una intervención, Miguel Ángel, muy ambiciosa. Yo no sé si puedo hablar de todas estas cosas, pero voy a recoger algunas de ellas. Una de ellas es lo que dices acerca, efectivamente, de las diferentes fases de la religión que los pioneros de la antropología social trataron de establecer empíricamente, ¿no? Que tienen que ver pues, con Morgan, con Taylor, todos estos, ¿no? Que son, vamos, primero, yo creo que aquí la cuestión es que esas teorías tienen que ser discutidas intracategorialmente, dentro del campo de la antropología, si tal campo, de la antropología cultural, la de la etnología. Y parece que intracategorialmente lo que se puede decir sobre ellas es que estos patrones evolucionistas son todos indiscriminados, arbitrarios, y que además, pues, por ejemplo, y además por razones metodológicas, porque Morgan, por ejemplo, autor al que tú conoces bien, porque Morgan, su libro de Sociedad Antigua, Science Society, está a la base del libro de Engels sobre la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bueno, pues Morgan, claro, Morgan
tiene este libro, que es un libro sobre los iroqueses en principio, pero no vio a un iroqués ni siquiera en los dibujos animados en su vida. Quiero decir que es una antropología de gabinete, puramente. Y entonces, pues estas concepciones evolucionistas están todas sesgadas, cargadísimas de prejuicios filosóficos, metafísicos propios de la época, del positivismo, etc. Por tanto, yo no creo que desde el punto de vista de la antropología etnológica actual quepa darles beligerancia, eso para empezar. Aunque son muy interesantes arqueológicamente, vamos a decirlo así, como episodio interno de la historia de las ciencias o lo que sea. Y lo otro, lo que decías en torno a la psiconeurología y a lo que podríamos llamar la neuroquímica, etcétera, claro que eso tiene mucha importancia, por supuesto. No hay más que pensar en libros como el más famoso es el de Mircea Eliade, que el otro día tú citaste, ¿no? Del chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Pero también el libro este de Jean Cot sobre los chamanes de la prehistoria. Por ejemplo, evidentemente, pues el consumo de estas sustancias alucinogénicas, etcétera, pues tiene mucha importancia en la religión, no solamente en la religión primaria, sino también en la secundaria, etcétera. Ahora bien, yo creo que, bueno, por vía empírica esto es así, pero el problema es, y este es el gozne entre la nosología y la ontología, es que a través de estas metodologías resulta imposible hacerse cargo de la verdad y del origen de los propios contenidos de los delirios alucinatorios que ve el chamán en éxtasis. Porque el chamán en éxtasis verá a un águila, pero no ve, por ejemplo, un cactus. Y si ve un cactus, será un cactus en tanto que ya teriomorfizado, por así decirlo. Y entonces estos contenidos pues son, yo creo que absolutamente opacos al propio método neuropsicoquímico, por ejemplo. Esta es la cuestión, yo creo. Bueno, vamos a ver. Pues enhorabuena, Íñigo. Bienvenidas las discusiones que hemos tenido porque, como sabemos, todo eso es lo que hay que hacer y eso enriquece. Nada, estupendo, ¿no? Tu exposición es brillante y muy interesante, has planteado cuestiones y entonces voy a aprovecharla. Primero para hacer un pequeño, acaso una precisión y luego plantearte una cuestión que no he visto que saliera en tu exposición y me parece que sí que está en el Animal Divino. Creo, bueno, yo después de la cantidad de veces que lo he leído, pues me parece que está. En primer lugar, la precisión tiene que ver con por qué don Gustavo desecha los númenes equívocos. No son operables y, por supuesto, el resultado final es la ontología, pero no se puede operar con ellos porque no tienen referentes, argumento ontológico, religioso. Mientras que los númenes, en principio humanos, de la religiosidad circular y los númenes angulares, pues claro, tienen referentes y por eso don Gustavo, su filosofía materialista de la religión no puede partir de entidades que no tengan referentes. Ahí me parece que está la verdadera cuestión. Luego, aprovecho, hombre, es que esto no lo puedo pasar. Por alto, como has hecho referencia a la guerra, y entonces has marcado la diferencia pues entre la agresividad etológica y la, pues nada, aquel episodio que cuenta don Gustavo de la guerra mundial, sí. Como has hablado del éxtasis, pues de los estigmas, es decir, cómo a partir de una realidad violenta, naturalmente la guerra no se reduce a la violencia, lo sabemos de sobra, pero en ella se pueden dar, por supuesto, violencia etológica, y es lo que vio un soldado cuando masacró a otro soldado, y el que lo vio, pues precisamente se le reproducen estigmas. Estigmas profanos, sí. Eso es. Sí, en el lugar donde él vio que... Sí. O sea que entonces hay una realimentación dialéctica entre la etología, la violencia etológica y la filosofía de la religión.
Bueno, esto me parece que vamos por ahí, y ahora el planteamiento que te quiero hacer, y luego, naturalmente, como nos lo has brindado, algo hay que decir de la materia ontológica general, por supuesto. Entonces, la cuestión que te quiero plantear, que es lo verdaderamente importante, lo otro, bueno, pues no está mal, eso está siempre ahí, ¿verdad? Pero es la siguiente. Sin duda alguna, la etología, como dice don Gustavo, pues es la nueva teología. Esto es sin duda. Pero yo, mutatis mutandis, podría decirte lo siguiente, ¿verdad? Y a ver cómo lo resuelves tú. Para establecer una contraposición entre lo que don Gustavo entiende por filosofía verdadera, y ahí es donde podríamos poner la etología como teología, eso es, pero que lo que él se propone no es tanto eso, sino lo que él se propone es la verdadera filosofía de la religión. Hay gente que no tiene esto claro, y para él, verdadera filosofía es lo que arrojan las ciencias de la religión. Pero las niega dialécticamente, no es que las rechace totalmente, sino que las tiene que negar dialécticamente. De la misma manera, fíjate, de la misma manera que tiene que negar la teología natural, sin duda alguna, porque de ahí no. Pero sin embargo, dialécticamente ese paso hay que darlo. Pues mutatis mutandis pasa lo mismo con la religiosidad primaria y con la etología. Que hay un momento, hay un trámite en el animal divino donde don Gustavo dice que para formular la verdadera filosofía de la religión hay que prescindir de la filosofía verdadera de la religión primaria. Es decir, que la etología es una escalera que luego hay que tirar en el momento en el que te pones a hacer filosofía de la religión, verdadera filosofía de la religión. Por tanto, partir de la ciencia, sí, claro, necesario, ¿verdad? Pero que eso, pues naturalmente, luego, que en este proceso, el trámite dialéctico del destruens y el construes tiene el sentido siguiente, contrario. Para construir, don Gustavo tiene que recurrir necesariamente a la etología, pero luego tiene que desprenderse de ella si quiere hacer una verdadera filosofía de la religión, porque la verdadera filosofía de la religión es la fasificación a través precisamente de esa ontología procesual. Esto es lo que quería plantear. Y luego, finalmente, porque es que si no lo digo, pues reviento, ¿verdad? Esto tiene que ser así. Completamente de acuerdo con vosotros, que la materia ontológica general ni siente ni padece, y quien diga esto es que no ha entendido el materialismo filosófico, sin duda alguna. Pero, añado lo siguiente, ¿verdad? Pero con la materia ontológica general podemos también decir que los sentimientos, ¿verdad?, pues no pueden conmensurarse con la materia especial. Es decir, que los sentimientos, pues claro, no se pueden traducir en componentes primogenéricos, segundogenéricos, terciogenéricos, sino que son inconmensurables. Y entonces, decir que los sentimientos, entendiendo, ¿verdad?, que se tienen que dar, de alguna manera, pues en el segundo género de materialidad, pues no se pueden conmensurar ni con el primero ni con el tercero, sino que tienen naturalmente su propio desarrollo. Es decir, que como existen, claro, no se puede negar, la materia ontológica general ni siente ni padece, pero lo que es cierto es que objetivamente pues existen los sentimientos, y la materia ontológica general nos permite decir, por ejemplo, pues que son inconmensurables desde podríamos decir, desde el mecanicismo, por ejemplo, ¿verdad?, o desde el mundanismo más radical. Segundo, según la materia ontológica general, también podemos decir que no hay
sentimiento de sentimientos. Y esto ya es mucho. ¿Cómo que no es nada? Esto ya es mucho. No hay sentimiento de sentimientos. Porque ese cauce de la segunda, del segundo género de materialidad, pues es inagotable. Y por tanto también infinito. Y entonces, decir todo esto con respecto a una realidad mundana, pues ya es mucho. Eso es mucho. Y eso es lo que don Gustavo entiende por valores positivos ontológicos de la materia ontológico general. Y quien niegue esto, pues está tan a uvas como el que dice que la materia ontológico general es la nada. Don Gustavo siempre dice que no es la nada, por supuesto, ni siente ni padece, pero no es la nada. Esto lo tenía que decir, porque si no reventaba. Muy bien. Pues nada, voy a contestarte brevemente. Gracias, Tomás, por tus preguntas y por tus palabras. Voy a contestarte brevemente a cada uno de los puntos que me has dicho, que son todos muy interesantes, ¿no? Bueno, lo de los números equívocos, estoy completamente de acuerdo contigo. No son operables porque no tienen referentes. Ahora bien, decir que no tienen referentes ya es una tesis ontológica de mucho peso, porque desde el punto de vista émic, por ejemplo, de un creyente en Amon-Ra, por ejemplo, sí tienen referentes. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que no tienen referentes? Pues sabemos que no tienen referentes porque desde la ontología propia de una filosofía materialista basada en las ciencias del presente sabemos perfectamente que un sujeto corpóreo como Hércules o como Thor o como Odín, etcétera, corpóreo, como son los números secundarios, es decir, dotado de un cuerpo, suponemos que con tejidos celulares normales, suponemos que con los mecanismos normales de respiración celular, con un metabolismo sometido a las leyes de la termodinámica, que necesita, por tanto, extraer negantropía del entorno para que no aumente la entropía, etcétera, bueno, pues con telómeros, etcétera, bueno, pues un cuerpo así no puede ser inmortal, cosa que los dioses secundarios son inmortales. Es decir, que no hay referentes. ¿Cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos porque son incompatibles con las ciencias del presente. Esa es la cuestión. En cuanto a los estigmas profanos, los cité en mi charla, y hay un libro muy interesante, pero bueno, descatalogadísimo, yo lo tengo, si alguien lo quiere, que se fastidie, porque yo no presto libros, ¿no? Pero bueno, que es un libro de Alfonso Fernández, un psiquiatra que, bueno, le tenía mucha estima, sobre estigmas y levitaciones, y habla del caso de los estigmas profanos y lo atribuye pues a una psicosomatosis cutánea, ¿verdad? Muy interesante ese tema, por supuesto. Y lo que me ha parecido muy interesante y muy pertinente es tu pregunta sobre la etología en el contexto de las ciencias de la religión. Vamos a ver si, formulándolo de esta manera, estás de acuerdo conmigo, y si no estás de acuerdo conmigo no pasa nada, pero bien. Evidentemente, Gustavo Bueno dice que la etología es la teología de la religión primaria. Y yo creo que quizás la diferencia entre la etología, claro, la diferencia entre la etología y la religión, y la etología como teología de la religión primaria y la teología proper, pues sería que la etología es una teología que es verdadera, porque es la teología propia de unos dioses que existen, aunque no sean dioses, que son los animales. Y sin embargo, la teología de la religión terciaria es una teología que es falsa, aunque sea verdadera teología, es verdadera teología falsa. Y entonces, claro, con esto lo que quiero decir con esto es que la etología nos da la verdad de la religión primaria. Pero, y aquí viene la matización, quizás esto podamos estar de acuerdo en ello, aunque esto sea así, aunque la etología nos da la verdad de la religión primaria, esta circunstancia solo se puede advertir no desde la etología misma, sino desde una filosofía materialista de segundo grado. Como dice Gustavo Bueno en los ensayos materialistas, las ciencias son materialistas en su ejercicio, pero no son a ellas a las que les corresponde establecer la representación de este materialismo ejercido, sino la filosofía crítica. Esto es un poco lo que quería decir yo, realmente, ¿no? Y es decir, que las ciencias de la religión, en este caso, bueno, no es que las niegue, es que no son suficientes. Eso sí, no son suficientes para responder a las preguntas ontológicas de la verdad y del origen de la religión, aunque son necesarias. Eso es. Y luego lo de la materia ontológica general. Bueno, tampoco me resisto a decir algo también sobre esto, claro, porque me has obligado. Bueno, lo que dices es cierto, y eso quiero añadir lo siguiente, es que la materia ontológica general
y yo creo que aquí también vamos a estar de acuerdo, pero bueno, bien, veremos, yo creo que sí, ¿eh? Como expresión ontológica del pluralismo discontinuista radical, y como nos pone delante del ignoramus ignorabimus, y por tanto es la negación de la omnisciencia del Dios terciario, es la negación misma del Dios terciario. La materia ontológico general es la destrucción del Dios terciario. Sí, eso es. Pues, y entonces, pues claro que desde la materia ontológico general cabe un progressus secundum quid al mundo del que hemos partido, pero ese progressus nos lleva simplemente a la desustancialización de ese mundo. Sí. Bueno, no aplaudáis todavía. Siento mucho frustrar el aplauso. Pero bueno, tomo la palabra para hacer oír unas palabras de Gustavo Bueno a propósito de la cuestión del espacio antropológico y del origen del espacio antropológico, y no solo lo tomo como argumento de autoridad, sino también porque efectivamente yo estoy trabajando en una cosa de esto y además porque se puede demostrar. Quiero decir que se puede demostrar con los fenómenos, claro. La demostración aquí es una demostración que tiene que salvar los fenómenos. Pero bueno, leo las palabras de Gustavo Bueno, que están en Arquitectura y Filosofía, y también por si puede resolver el asunto o interceder para resolver el asunto que te planteaba Carlos, ¿no? Dice Gustavo Bueno: mayor significación filosófica podríamos encontrar en la arquitectura de la ciudad cuando nos atenemos a sus implicaciones con la sociedad política y, por tanto, con el espacio antropológico. Si nos atenemos a la tradición aristotélica, Aristóteles definió al hombre como animal político, y esto no significa tanto, se ha dicho muchas veces, animal social cuanto animal que vive en ciudades, zoon politikon. ¿No autoriza esta definición a interpretar a la ciudad como la base misma en torno a la cual se moldea la estructura misma del espacio antropológico? Y continúa. Sí, sí. Perdón, porque estoy con el móvil. Sí, gracias. Tilana. Y continúa y dice: la ciudad, arquitectónicamente, está, en efecto, necesariamente arraigada en la tierra, en el suelo. En él se sostiene y de él se alimenta, es el eje radial. Y gracias a la ciudad, a sus empalizadas y murallas, la ciudad se segrega del entorno amorfo que la rodea, de las selvas en que acechan los animales salvajes, los bárbaros, de los cuales dependemos, es el eje angular. Pero en el recinto urbano hay otras muchas cosas, los hombres habitando las casas, pero también viviendo, muchas veces polémicamente, en las calles y en las plazas, es el eje circular. En la estructura de la ciudad podríamos ver la primera gran cristalización o el primer modelo de la estructura del espacio antropológico. Y además podríamos incluso pensar que estas palabras de Gustavo Bueno, pues que son un poco apuradas, porque realmente Eridú o Uruk o incluso Mohenjo-Daro son ciudades de alrededor del año 4000 o 5000, y que por lo tanto esto es muy tardío con relación a la transformación de la religión primaria en religión secundaria. Pensemos, por ejemplo, en Dolón el Lobo, ¿no? Cuando Dolón se disfraza de lobo para internarse o Ulises en el ejército enemigo, pues estaría aludiendo a una práctica prehistórica, quizás magdaleniense o solutrense, ¿no? Pero resulta que no, porque aquí Luis Carlos mencionó antes Tepeuyuc y todos estos lugares que eran lugares de concurrencia, de tribus completamente diferentes, que tenían funciones muy diversas y que se están estudiando. Esto ha salido en la revista Investigación y Ciencia hará un año, 2 años, año y medio. Pero es que Chantaluyuc o Jericó se están datando aproximadamente del 12.000. Sí. Y en el 12.000 estamos ya en la transición del neolítico al paleolítico, etcétera, etcétera. Quiero decir que aunque esto pudiera parecer completamente erróneo, porque los ejemplos que se están evocando aquí son ejemplos de la ciudad-estado aristotélica, lo que Gustavo Bueno llama en
en la teoría general de la ciudad como ciudad absoluta, ya supone esa transformación de lo que son las sociedades tribales y sobre todo porque el concepto de núcleo vórtice que da lugar a la ciudad con sus momentos de segregación y de confluencia, pues suponen estos trámites que tienen que, al menos espacio antropológico, aquí Gustavo Bueno no lo dice, pero al menos espacio antropológico ejercitado. Al menos espacio antropológico ejercitado. Bueno, Simplemente era eso. Voy a hacer un comentario breve sobre este asunto. Bueno, ya también en mi charla insinué que efectivamente eso tiene mucho que ver, ¿verdad?, con este proceso de decantamiento de los tres ejes y del espacio antropológico tridimensional, por supuesto. En la medida en que, como también dijiste tú, creo, el primer día, ¿no? Bueno, el primer día, sí, el primer día me parece, o el segundo. Pues naturalmente la ciudad supone, y esto ya también lo ratifica Bueno en Etnología y Utopía, etcétera, el paso de la cultura bárbara a la cultura civilizada, como efectivamente el contexto en el que tienen lugar las relaciones simétricas y transitivas a la manera de una suerte de metabolismo ampliado potencialmente universal frente a la, para utilizar esta metáfora metabólica, frente a la homeostasis propia de la cultura bárbara, etcétera. Ahora, esto yo creo que no soluciona del todo el problema, o quizás lo soluciona de la única manera como puede solucionarse, que es invocando de nuevo el dialelo, porque en Çatalhöyük y en Jericó no se puede considerar que los tres ejes están ya perfectamente establecidos, naturalmente. Y entonces, claro, el hilo rojo que nos lleva de Çatalhöyük a, vamos a poner por caso, Nueva York, es un hilo rojo o Atenas, es un hilo rojo de perfecta continuidad en el que establecer cortes abruptos resulta siempre, creo yo, que necesariamente falaz, claro. No, por supuesto, claro, porque Çatalhöyük pues podríamos decir que es una protociudad y todavía no estamos ahí en la ciudad con sus murallas, porque Çatalhöyük, las murallas son las murallas de cada una de las propias unidades habitacionales. Y seguramente que hay que aplicar también el dialelo, diríamos, urbanístico, a la manera como hace, por ejemplo, Henri Lefebvre cuando nos dice que la urbanización se estaría dando ya desde la ciudad política, pero que no estaría completa, entonces él tiene en cuenta la urbanización. Solo desde la plataforma de las ciudades absolutas podemos ver a Çatalhöyük como una ciudad, como una protociudad. Pero eso es una cuestión que se discute. Quiero decir que es una cuestión que no podemos determinar, porque si la ciudad absoluta la consideramos como ciudad que no tiene en cuenta todavía al resto de ciudades, como sí la tienen las anfictionías o como sí lo puede tener Eridu con respecto a Nínive u otras ciudades del entorno sumerio, y eso ya es la ciudad enclasada, la ciudad absoluta, Çatalhöyük en ese sentido sí podría considerarse como ciudad absoluta o al menos como prototipo de lo que después va a ser la ciudad absoluta. Bien, pero por supuesto desde una plataforma que esté presuponiendo el futuro. Es decir, sí, por supuesto, hay un dialelo urbanístico sin duda, claro.